clase, ¿bien? Igual, digamos, sumando en la medida en que vayamos avanzando. Es fin de semana, y a veces los fines de semana se complica un poco, ¿no? De hecho, incluso mañana creo que se nos cruza con el Día de la Madre, ¿no? Bien, hagamos un esfuerzo, ¿no? Un esfuerzo que al final va a traer beneficio para todos, ¿no? Al finalizar el curso ustedes van a poder acreditar si eso, digamos, les va a jugar de a ustedes en su vida personal, profesional e incluso laboral, ¿no? Bien. Entonces, un poco comentando lo que habíamos ya mencionado, en la mañana habíamos empezado conmigo el módulo de comunicación. Habíamos dicho que la comunicación es un proceso natural, ¿no? No hay, digamos, nada que nos comunicar. Todo absolutamente juega a favor de que se desarrolle este proceso de comunicación. ¿Bien? Ahora, había dicho yo también que íbamos a empezar ahora por la tarde distinguiendo entre lo que llaman posiciones e intereses, ¿no? Seguro eso ya lo han trabajado, cual vamos a insistir en esto porque es una distinción capital, es fundamental. ¿Bien? Nosotros hablamos de posiciones y de intereses en la siguiente medida. Las posiciones vienen a ser aquellas exigencias, aquellos pedidos que las partes hacen, digamos, en un primer momento, cuando llegan a la audiencia. Es lo visible, es lo primero que salta a la vista, ¿no? Nosotros llegamos a la audiencia y de pronto nos encontramos con una persona que dice, ¿sabe qué, señor conciliador? Pongamos un ejemplo de obligación de dar suma de dinero. Una de las partes dice, yo exijo, no sé, 5.000 soles, ¿no? Que piden 5.000 soles. O la otra parte puede exigir, yo exijo que se vaya de la vivienda que yo le estuve rentando, ¿no? Etcétera, ¿no? O sea, lo primero que las partes indican como exigencia, eso es lo que nosotros llamamos posiciones, ¿no? En ese mismo sentido una posición, ¿no? Que es intransigible, que es flexible, esa es una posición. Y las partes por lo general siempre dejan ver, o lo primero que dejan ver son sus posiciones, ¿no? Ahora, con respecto a eso, los intereses, por su lado, por su parte, vienen a ser aquellos elementos que están detrás de las posiciones. Es decir, las posiciones muchas veces están alimentadas por motivaciones reales que tienen las partes, ¿no? Solo que esas motivaciones reales, esas necesidades están cubiertas, están escondidas. De lo que se trata es de, haciendo las preguntas y utilizando las estrategias necesarias, aflorar y hacer visible cuáles son esas necesidades, esas motivaciones reales, ¿no? Por ejemplo, a ver, digamos, la señora que estaba exigiendo 5.000, digamos, soles, ¿no? Es porque, no sé, a su hijo de repente el vecino, ¿no? Manipulando una máquina le golpeó la pierna. Y entonces la señora exige los 5.000 soles, ¿no? Por eso que le ha pasado en la pierna a su hijo, ¿no? Esa es la posición, lo que la señora exige, quiero 5.000 soles. Pero en el fondo nosotros podríamos preguntar, y señora Juanita, ¿no? Bueno, y en realidad, ¿para qué quiere utilizar esos 5.000 soles? ¿Para qué pide el dinero? Ahora, lo que pasa, señor conciliador, es que yo estoy preocupada porque me han dicho que lo de mi hijo de repente puede ser una fractura, tengo que hacer unos exámenes y van a determinar allí si es que hay alguna rajadura en el hueso. Y si esto es así, va a tener que estar enyesado por lo menos unos 3 o 4 meses. Y si es así, él va a perder el colegio este año, pero prácticamente estaría incorporando en octubre, ¿no? Entonces no sería igual, ¿no? Entonces, allá, yo me doy cuenta como conciliador, la señora está exigiendo 5.000 soles, o sea, la posición de la señora son exigir esos 5.000 soles, porque en el fondo, porque detrás de esa posición hay un interés específico. ¿Cuál es ese interés? Que su hijo recupere la salud, ¿no? Recupere el movimiento de la pierna, mejore, y en segundo lugar, que no pierda el año escolar. ¿Bien? Esos serían los reales intereses que tiene la señora. Solo que esos intereses han tomado la forma de esta exigencia de pedir 5.000 soles, ¿no? Insisto, la posición es lo primero que las partes nos hacen notar, y detrás de las posiciones está el conjunto, ¿no? De, digamos, de intereses, de motivaciones reales que las partes tienen. Y esos intereses son los que nosotros debemos reconocer. Ustedes ya han trabajado el módulo de mecanismos alternativos de resolución de conflictos, ¿verdad? Entonces, allí habrán visto que hay, modelos conciliatorios, ¿no? Allí habrán visto que hay hasta 3 modelos que se utilizan, hay más, ¿no? Pero los más populares son 3. Y el modelo que se utiliza en el Perú, ¿cuál es? ¿Cuál es el modelo que se utiliza vigentemente, actualmente en el Perú?
El modelo conciliatorio. Modelo Harvard. Muy bien, es el modelo Harvard. ¿Y en qué consiste el modelo Harvard? En ver los intereses de las partes. Muy bien, en tratar de descifrar, identificar cuáles son los intereses que tienen las partes y en función al reconocimiento de esos intereses, poder, ¿no?, tejer, digamos, el camino necesario para que las partes lleguen a formular un acuerdo. Ese es, digamos, el modelo Harvard, ¿no? Es un modelo bastante práctico porque, como ustedes sabrán, Harvard es una universidad que, digamos, se preocupa mucho por el asunto de las investigaciones, ¿no? Solo que en el caso específico de la conciliación, esas investigaciones surgen en el terreno de la negociación. Allí los expertos, los teóricos evalúan, ¿no?, los mejores métodos para que las personas que tienen un conflicto puedan negociar con el fin de poder solucionar ese conflicto. Entonces en Harvard dijeron, bueno, lo ideal, lo específico, lo más práctico es que las partes puedan llegar a un acuerdo. ¿Cómo entonces llegan a un acuerdo? Cuando mutuamente son capaces de reconocer cuáles son las necesidades, cuáles son los intereses, las motivaciones reales que tienen. Entonces lo primero que debemos hacer, o digamos para identificar una situación de conflicto, es aprender a separar estos dos elementos, ¿no? Por un lado, separamos las posiciones y las vamos identificando, ¿no? Son fáciles de identificar porque, como dije, es lo primero que las partes ponen en evidencia, ¿no? Y en segundo lugar, ¿no?, tratamos de buscar cuáles son los intereses. Y eso sí supone un trabajo, ¿no? Reconocer los intereses, eso sí requiere un trabajo, ¿no? No es sencillo, hay que hacer una serie de preguntas, hay que estar, digamos, informando sobre el conflicto en particular que ha llevado a las partes al centro de conciliación. Insisto, ¿no? Entonces, la búsqueda de los intereses tiene que ser nuestra meta, nuestro objetivo. A nosotros, los conciliadores, nos podrían preguntar, bueno, ¿y ustedes qué son específicamente, no? ¿A qué se dedican? Ya les dije en la mañana, una definición del conciliador podría ser la siguiente, ¿no? Un conciliador es un agente de diálogo, en el sentido que busca crear las condiciones, digamos, adecuadas para que las partes, en un clima de diálogo, de comunicación, puedan conversar para llegar a un acuerdo. Eso es lo que hace básicamente, digamos, un conciliador, ¿no? Pero ahora, si habría que definirlo de otro modo, también podríamos decir que un conciliador es una persona, ¿no?, que se lanza a la búsqueda, a la identificación de los intereses que tienen las partes. Esa tiene que ser nuestra meta, ¿no? Yo cuando estaba formándome para ser capacitador, recuerdo que tenía compañeros de clase que a veces venían en las tardes, porque las clases eran de 6 a 10, ¿no? Y a veces venían y entre ellos empezaban y conversaban, ¿no?, en los recesos. Y sí, hoy día tuve 5 audiencias, de las cuales 4 fueron de acuerdo total, ¿no? Otro venía y decía, no, hoy día yo tuve también 5, y de esas 5, las 5 fueron de acuerdo total, ¿no? Como si fuera una competencia. A ver qué conciliador logra más acuerdos, ¿no? No confundamos las cosas, ¿no? El conciliador no está, digamos, o no persigue el objetivo de que las partes lleguen siempre a un acuerdo total. Es lo ideal, pero esa no tiene que ser la meta, y voy a explicar por qué digo esto, ¿no? Ocurre que cuando nosotros nos trazamos ciertos objetivos, el cumplimiento o el no cumplimiento de ese objetivo hace que nosotros nos sintamos realizados, satisfechos o frustrados, ¿no? Pongo un ejemplo. Si yo como conciliador me pongo el objetivo en mis audiencias de conciliación a un acuerdo total, es decir, la totalidad de acuerdos que se vinieron a negociar, ¿no?, o a conciliar, han sido, digamos, abordados de forma positiva, ¿no? Si yo me impongo esa tarea, entonces corro el riesgo de que esté en la audiencia y yo despliegue todas mis técnicas, todo mi conocimiento en función de conciliación, pero que, digamos, por más de que yo me esfuerce, por más que yo desempeñe y ponga en juego todas mis estrategias, todos mis conocimientos, todas mis virtudes, que a pesar de las partes no llegar a un acuerdo, porque podría darse el caso, ¿no? Entonces se cierra la audiencia de conciliación con un acta de conciliación que dice que no hubo acuerdo, ¿no? Entonces, si yo perseguía la meta de que, no sé, si mi objetivo era llegar a un acuerdo total, entonces ahora en esta situación en que las partes no se han puesto de acuerdo, yo podría sentirme frustrado. ¿Por qué? Porque no alcancé el objetivo que perseguía, ¿no? Es muy diferente si es que yo me impongo como conciliador, me impongo el objetivo de ¿qué?
de lograr que las partes reconozcan mutuamente sus intereses, ¿no? Entonces vamos a la misma situación. Estamos en la audiencia de conciliación, las partes logran identificar mutuamente sus intereses, es decir, logran, digamos, saber qué es lo que la otra persona quiere y la otra persona logra saber qué es lo que yo quiero, ¿no? Si logramos eso en las partes, entonces ellas mismas, ¿no? Van a estar a un paso de establecer un acuerdo, van a estar un pequeño paso. Entonces, en el caso hipotético de que a pesar de que han reconocido mutuamente sus intereses, no lleguen a un acuerdo, nosotros nos vamos a sentir satisfechos, porque cumplimos con nuestro objetivo. Nuestro objetivo era lograr que las partes mutuamente reconozcan cuáles son sus intereses, ya que, digamos, del reconocimiento mutuo de intereses a la consecución de un acuerdo, hay un paso muy corto, ¿no? Entonces, no perdamos de vista eso. Nuestro objetivo no es lograr más actas de conciliación con acuerdo total. Nuestra meta en una de diálogo y de confianza puedan mutuamente reconocer cuáles son, digamos, sus intereses y puedan, digamos, obrar, construir, elaborar un acuerdo en función a esos mismos, ¿no? Disculpen un segundito, por favor. Ya, muchas gracias, ¿no? So que la humedad de aquí de la ciudad hace que me sienta un poco congestionado. Bien, entonces quiero, digamos, quede claro esto, ¿no? De qué cosas son las posiciones y qué cosas son los intereses, ¿bien? Porque, digamos, en función a esos dos elementos es que vamos a trabajar a continuación en todos los módulos que, digamos, vamos a desarrollar, ¿no? Entonces, para eso, para que, digamos, quede mejor sentado, voy a transmitir un pequeño vídeo que seguro ya se los deben haber puesto, ¿no? Solamente lo vamos a ver para recordarlo y para incidir en esto que estoy mencionando. Diferencias entre posiciones e intereses, ¿bien? Voy a abrir pantalla para que, digamos, para que, para que podamos verlo. Bien, avísenme por favor si se ve lo que estoy compartiendo. ¿Se ve mi pantalla? Sí, se ve, doctor. Ya, ¿pantalla completa o se ve pequeño? ¿Está toda la pantalla completa? Sí, doctor. Ah, ya, excelente, muchas gracias. Bien, insisto, seguro este vídeo ya lo han visto, es cortito, dura 2 minutos y algo más, pero vamos a verlo para recordar esta distinción fundamental que vamos a utilizar a lo largo de todos estos módulos, ¿bien? Entonces veamos el vídeo y lo comentamos. No importa, no tiene audio, no importa, lo que me interesa es ver, que vean lo que ocurre, ¿no?
Bien, me interesaba que viéramos hasta ahí, ¿no? ¿Antes ya habían visto el vídeo? La verdad, doctor, no. No, pensé que lo había No, pasado. doctor. Ya, bueno, entonces ha sido una oportunidad perfecta para poder verlo. ¿Qué hemos visto, digamos, en ese corto vídeo que he pasado? Y se preguntarán por qué digo vídeos, que en realidad es un término que viene del latín, solo que ha regresado al español por intermedio del inglés, ¿no? En inglés igual, uno no dice video, ¿no? Uno dice vídeo, ¿no? Pero el origen es latino, no es vídeo, no es video, ¿no? A veces yo escucho los noticieros por ahí dicen, ¿no? Y pasaron el video, ¿no? Pero en realidad es vídeo, ¿no? Bien, ¿qué podemos comentar a propósito de lo que hemos visto? Sí, veo que hay... Sí, doctor. Bueno, se puede apreciar a dos personajes, bueno, en total 4 personajes. En la primera escena se nota que todos los personajes que son aparentemente unos animalitos que discuten por poder pasar un puente, ¿no? Pero en medio del puente como que colisionan y no tienen la oportunidad de que uno pueda acceder al otro. Y bueno, ahí es donde pasa la segunda escena, donde se apreció que tanto un conejo y parece una ardilla que trataron de persuadir a ambos animales de que puedan ceder, pero obviamente no tuvieron o no llegaron a ese cometido, y que por consiguiente estos dos animales cayeron porque desataron los nudos del puente, tanto el conejo como la pequeña ardilla. Y así después, finalmente se pudo apreciar que lograron pasar estos dos pequeños animales y, claro, previo a que llegaron a un pequeño acuerdo, ¿no? Donde se ve que uno pasa por encima del otro y siguen sus caminos. Claro, efectivamente, muy bien. Muchas gracias, José Carlos. ¿Cómo podemos interpretar eso que hemos visto y que ya José Carlos ha resumido bastante bien? ¿Cómo podremos interpretarlo? Vinculándolo a la conciliación, por supuesto, ¿no? ¿Cómo podríamos interpretar ese vídeo que hemos visto? Doctor, a ver, yo podría, desde mi punto de vista, digamos, y por lo que hemos ya ido estudiando, el tema de poder ceder, ¿no? De dar nuestra voluntad en lo más que podamos para poder a la otra parte otorgarle esa posibilidad de que pueda resolverse el problema, ¿no? El problema en concreto, el problema objetivo. Pero obviamente hay una alta probabilidad de que yo pueda salir no tan beneficiado, pero lo importante sería resolver, ¿no? El problema de fondo. Eso es lo que se buscaría. Obviamente a veces me puede mermar, ¿no? Pero desde mi punto de vista yo podría dar esa cuota de resolver tan prontamente el problema a través de ceder. Así es, doctor. Ya, muchas gracias, José Carlos. Bien. ¿Alguien más que se anime a comentar lo que hemos visto? O interpretarlo, ¿no? A ver, Nicanor. Doctor, lo que yo he podido observar acá es que cada uno quiere aplicar acá los intereses de cada uno, ¿no? Uh-huh. Y aparte de eso, la posición, porque en los intereses, el otro busca el deseo de pasar al otro extremo, como también el otro quiere pasar al otro extremo, ¿no? Lo cual es también en la posición, ¿no? Quieren buscar cada uno para que queden satisfechos ambos. Ya, sí, efectivamente. Muy bien, muchas gracias, Nicanor. Lo están relacionando cada vez más. ¿Alguien más que se anime a comentar? ¿A interpretar lo que hemos visto? Sí, doctor. Soledad. Lo que vemos acá, como las emociones ganan, ¿no? La cólera, la ira, entonces no permite la comunicación del diálogo. Entonces, cuanto más pelean, más discuten, no ven que tal vez hay una posibilidad de solución.
Y por más que hay un tercero, ¿no? Que trata también de ver, entonces no escuchan. Y bueno, y se ve, ¿no? Que al final los dos pierden, ¿no? Y cuando las otras dos personas están en la misma situación, cómo se ve que se comunican, no ven el problema y en colaboración ellos resuelven y los dos salen satisfechos. Eso es, muy bien, los que han participado efectivamente, ¿no? Ahora que estamos hablando de esta diferencia entre posición e interés, ¿no? Las posiciones y los intereses. En el vídeo hemos visto cómo se nos presenta un conflicto, un problema, y hemos visto dos formas de solucionar ese conflicto, ese problema, ¿no? El primero, solucionarlo sobre la base de posiciones, y el segundo, sobre la base de intereses, ¿no? Como ya lo mencionaba, estos dos animales más grandes, ¿no? Tenían una posición, ¿no? Cuando estaban cruzando el puente tenía cada uno una posición. Yo voy a cruzar y no voy a retroceder, ¿no? Se dieron cuenta que incluso uno cruzó los brazos, ¿no? Y le dijo, no, yo voy a retroceder. Y el otro le decía, no, tú tienes que retroceder, yo voy a pasar, ¿no? O sea, cada uno mostraba su lado más inflexible, ¿no? Yo quiero esto y no voy a, digamos, a mermar, a ceder ni un poco en lo que estoy exigiendo, ¿no? Mientras que el otro decía lo mismo. Cuando uno negocia, cuando uno trata de conciliar sobre la base de posiciones, corre el riesgo de que no hayan puntos en común, ¿no? Porque la otra persona está preocupada solamente, entre comillas, en ganar, ¿no? Yo no voy a retroceder, porque si yo cedo un poco, si yo retrocedo, significa que he perdido, yo no quiero perder, ¿no? La gente normalmente viene con ese chip a la audiencia de conciliación. De lo que se trata es de tratar de escarbar, empezar con las posiciones, porque es lo primero que tenemos, ¿no? Empezar a escarbar dentro de esas posiciones hasta lograr identificar cuáles son los intereses que tienen, ¿no? Por ejemplo, los primeros animales, los grandes, no se preocuparon en dialogar para tratar de encontrar cuáles son los intereses mutuos que tenían, ¿no? A pesar que el interés era el mismo, ¿eh? El objetivo que tenían era el mismo, cruzar el puente, ¿no? Pero no se dieron el tiempo para poder hacerlo. Mientras que los pequeños, ¿no? Los animalitos más pequeños, cuando ya los grandes cayeron, ¿no? Ellos también estaban cruzando el puente y se enfrentan ante el mismo conflicto. Ambos quieren cruzar, ¿no? Solo que esta vez, en lugar de plantear la negociación, la comunicación sobre la base de posiciones, ellos empiezan a ver un poco más allá de sus posiciones, y empiezan a identificar sus intereses, ¿no? Hay un momento en el que ambos animalitos se miran, ¿no? Se miran de pies a cabeza, y es como si metafóricamente estuvieran diciendo, a ver, ¿qué es lo que tú quieres y qué es lo que yo quiero, ¿no? A ver, ¿tú qué tienes para ofrecer? Yo tengo esto para ofrecer, ¿no? El conejito habrá pensado tal vez, ¿no? Yo tengo patas más largas, ¿no? Y podría saltar por encima de ti, ¿no? El otro habrá pensado, a ver, yo no tengo patas tan largas, pero soy más pequeño, el conejo podría saltar sobre mí. Yo no podría saltar sobre el conejo porque además no tengo patas largas y las orejas del conejo son altas, no podría cruzar. Entonces, cada uno conversando, evaluando, digamos, las posibilidades que tiene, las virtudes que tiene para ofrecer, es que tiende a un acuerdo, ¿no? Llega a un acuerdo. Y estos animalitos llegan a ese acuerdo, ¿no? Se miran, dialogan, se miran, conversan, identifican sus intereses, identifican cuáles son, digamos, las posibilidades que tienen para aportar al acuerdo y finalmente deciden llevar a cabo el acuerdo, ¿no? El conejo salta y los dos cumplen con sus intereses de la forma más tranquila posible, ¿no? A diferencia de los primeros animales, ¿no? Entonces, esta es también, les decía yo, una buena metáfora de lo que ocurre en una audiencia de conciliación cuando las partes solamente quieren negociar sobre la base de posiciones y no sobre la base de intereses, ¿no? Ojo, ¿eh? Cuando empezamos la audiencia, hemos dicho, empezamos con el monólogo de apertura. Luego le damos la palabra a la persona que hizo, digamos, la invitación y luego a la otra parte, con el fin de recabar la mayor cantidad de información posible, ¿no? Lo que han visto en un módulo del conflicto, ¿no? ¿Cuál es el conflicto principal? ¿Cuáles son las partes primarias, secundarias, las que están involucradas? ¿Cuál es la visión del conflicto que tienen? ¿Cómo perciben ambos el problema? Etcétera, ¿no? Todo ese primer momento, la fase de comunicación, me sirve a mí como conciliador para recibir y recabar esa información. Una vez que yo tengo ya esa información, voy, digamos, jugando con esa información que ya he logrado. Y yo mismo voy identificando cuáles son las posiciones de las partes, cuáles son sus intereses, y luego trabajo para que las partes mutuamente identificar cuáles son sus intereses. Es decir, puedo hacer técnicas como el parafraseo, que ya lo vamos a ver mañana, ¿no? Utilizo técnicas y le hago ver a las partes qué es lo que realmente quieren, ¿no? Una vez que las partes ya saben qué es lo que quieren ellas y qué es lo que quiere la otra parte, terminamos la fase de comunicación y empieza la fase de negociación. Y en esa fase ya se pueden establecer, digamos, posibles acuerdos, propuestas, alternativas u opciones
para que las partes puedan dar solución al conflicto que tienen, ¿no? Pero ojo, no podemos avanzar a la fase de negociación si es que antes, es decir, si en la fase de comunicación no hemos logrado identificar cuáles son los intereses. Repito, en el Perú, el modelo conciliatorio que tiene vigencia es el modelo Harvard, y el modelo Harvard es el que está preocupado porque las partes pueden reconocer primero sus intereses y en función del reconocimiento de esos intereses puedan luego establecer un acuerdo. Ese es el modelo que seguimos en el Perú, es un modelo bastante práctico y demás, ¿no? Entonces, para que no lo perdamos de vista, ¿no? Ahora, dentro del conflicto, es cierto, afloran una serie de, digamos, emociones, sensaciones, sentimientos, etcétera, ¿no? Nosotros tenemos que aprender a separar los hechos de las emociones, de la forma en cómo las partes están percibiendo el problema, ¿no? Ahora, esto de las emociones también, haciendo ahí un pequeño paréntesis, un hincapié, ¿no? Las emociones uno no las puede controlar, ¿no? O sea, lo único que uno puede hacer es tratar de direccionarlas, pero evitar que existan las emociones no se puede, ¿no? Y aunque uno quisiera, uno no puede, digamos, inventar o generar un sentimiento de la nada, ¿no? O una emoción de la nada. Pongamos un ejemplo, a ver, Luis, ¿cómo es eso de que uno no puede, digamos, decidir en qué momento tener una emoción? Claro, yo decido en qué momento de emoción y en qué momento no. Pongamos un ejemplo, ¿no? Imagina ahora, no sé, pues a ver, si yo les pidiera ahora, a ustedes, ahora mismo, a todos, ¿no? Sientan miedo. A ver, les doy 5 segundos para que sientan miedo. 3, 4, 5. Bien, pasaron los 5 segundos. ¿Quién de ustedes sintió miedo? ¿Alguien sintió miedo? No. No. Porque aunque uno quisiera sentir miedo, no basta con que alguien más te diga, oye, siente miedo, para que sientas temor. Las emociones no funcionan así. Las emociones son respuestas a estímulos externos. Yo les he dicho ahora, sientan miedo. Nadie sintió miedo. Pero ¿qué pasaría si en este mismo momento, ¿no?, la Tierra empezase a temblar, ¿no? Ya no 7 o 8 grados, no, 10 grados, ¿no? En la escala de Richter. 10 grados y todo se sacude y se revientan las lunas y demás, ¿no? Allí estoy yo seguro que la gran mayoría, ¿no? La mayoría sí empezaría a sentir miedo aunque no quisiera. Y aunque por el contrario yo les dijera, no sientan miedo, ya va a pasar el terremoto, no sientan miedo. Aunque yo les diga que no sientan miedo, van a sentir miedo. ¿Por qué? Porque las emociones funcionan así. Son, como les dije, son respuestas a esos estímulos externos que tenemos, ¿no? O por ejemplo, ya yo les digo, sientan miedo, nadie se asusta. Pero en ese mismo instante alguien entra detrás de ustedes con un cuchillo en la mano, alguien que ustedes no conocen. Aunque ustedes no quieran, van a asustarse, ¿no? O van a experimentar algún tipo de emoción, adrenalina, lo que fuese, ¿no? Entonces las emociones funcionan así, ¿no? Uno no los puede controlar. A las emociones uno las puede tratar de, digamos, de apaciguar, de dirigir, pero no puede evitar el momento en el que nacen, ¿no? Son, en ese sentido, también inevitables, como muchas de las cosas que nosotros tenemos como seres humanos, ¿no? Hay muchas cosas que tenemos o que aprendemos en el camino y hay muchas cosas que, digamos, nos acompañan de forma innata, ¿no? Una de esas cosas, por ejemplo, que están con el ser humano desde que nace, o sea, el ser humano no aprende a hacerlo, sino que ya nace sabiéndolo, ¿no? Es el de las emociones, por ejemplo, este acto de la succión, ¿no? El bebé nunca antes ha aprendido a succionar, pero cuando nace y tiene, digamos, el seno de la madre, él empieza a succionar, ¿no? Es como si algo, como si ya lo trajera consigo, como si ya lo hubiera aprendido en algún lado, ¿no? Entonces, creo que son 22 en total, ¿no?, las características que tiene un ser humano, con las que nace, me refiero, ¿no? Y bueno, y todas las demás ya son aprendidas, ¿no? Otra característica que traemos de fábrica, ¿no? No aprendemos, sino que nacemos con ella, es el de la gesticulación del rostro, ¿no? El llanto, digamos, el ceño para gritar. El bebé nunca ha aprendido, digamos, a hacer gestos, pero lo hace, ¿no? Ya nace con eso, ¿no? Insisto, eso está ya vinculado más bien a una cuestión de orden biológico, ¿no? Nosotros, hemos dicho, no escapamos de los conflictos, y esos conflictos a los que nos enfrentamos todos los días, porque todos los días surge siempre alguna dificultad, ¿no?
muchas veces, incluso hasta científicamente, están acompañándonos. Yo recuerdo algunos postulados de la Escuela Etológica Moderna. La etología es una ciencia que se encarga del estudio del comportamiento animal, ¿no? Los seres humanos seguimos siendo animales, ¿no? Y dentro de ese campo dice la etología, ¿no? El ser humano es un animal territorial y jerárquico. ¿Qué cosa significa eso? Que todos somos territoriales y jerárquicos. Pues que el ser humano inevitablemente, indefectiblemente, ineluctablemente, siempre tiende a establecer una jerarquía, tiende siempre a ubicarse él por encima o por debajo o en la misma medida de otros, ¿no? Eso es inevitable. La cultura nos ayuda a menguar esta suerte, digamos, de tendencia, pero en general lo traemos con nosotros, ¿no? Por eso no es gratuito el ejemplo, digamos, más sanguinario, más brutal que nos ofreció el siglo XX. Digamos, grupo político llamado nacionalsocialismo, ¿no? El partido nazi en Alemania, que tuvo la creencia de que una raza, la suya, la raza aria, ¿no? La suya debía imponerse por encima de las otras razas. Y es más, se consideraba superior, ¿no? Y por lo tanto, con capacidad de poder exterminar a los demás, ¿no? Hubieron grandes matanzas, sin contar mujeres y niños, que contabilizaron oficialmente, eso quiere decir que las cifras pueden aumentar, pero oficialmente fueron 6 millones, ¿no? De judíos muertos, ¿no? 6 millones. Bien, no es poco número, ¿eh? Y bueno, se mató y se exterminó porque se creía una raza, digamos, superior, ¿no? La raza germana, ¿no? Ahora, ¿por qué? Porque está acompañando eso que menciona la escuela etológica, ¿no? Somos seres jerárquicos, estamos siempre tendiendo a establecer pirámides valorativas, ¿no? Y el otro punto, la otra característica es que somos territoriales, ¿no? ¿Qué significa eso? Es que siempre estamos estableciendo un territorio, siempre estamos delimitando lo que, digamos, nos pertenece, ¿no? De hecho, esa idea de la propiedad privada está muy emparentada con esto del criterio de la territorialidad, ¿no? En otras palabras, el ser humano lucha constantemente contra esta tendencia natural, ¿no? A la violencia, a la territorialidad, a la jerarquización y demás, ¿no? No es gratuito tampoco que los derechos humanos, derechos universales del hombre, de la mujer y del niño, recién no tengan más de 200 años de existencia, ¿no? Y que durante largos siglos también haya imperado, digamos, la voluntad del más fuerte, ¿no? Y eso tampoco es gratuito, eso significa de que el ser humano recién está aprendiendo a redirigir, a tratar de menguar, ¿no? Un poco ese espíritu suyo, ¿no? Es un espíritu todavía que comparte mucho de los animales, ¿no? Eso son los derechos humanos que les decía, ¿no? En realidad va en contra, la escuela etológica dice, pero eso va en contra de la naturaleza del hombre. El hombre no considera a todos iguales, no cree que todos sean iguales, es jerárquico, él establece rangos, patrones. Entonces los derechos humanos atentan más bien contra esa visión, pero la sociedad, la civilización, el grueso de las culturas del mundo, ¿no? Trata de, digamos, ordenar las sociedades en función a estas ideas, ¿no? Y eso nos ha permitido, digamos, algunos logros, algunos alcances, ¿no? Como, por ejemplo, las conquistas del siglo XX, la conquista de la educación en los sectores más pobres, la conquista de la educación de la mujer, la conquista del acceso de la mujer, digamos, a la vida laboral, a la vida política, a la vida administrativa de un país, ¿no? Eso en realidad no tiene en el Perú más de 100 años, ¿no? No tiene en el Perú más de 100 años. Pero esos han sido uno de los logros que hemos obtenido con esta idea, digamos, de derechos universales, ¿no? De igualdad universal, ¿no? Este tema de la educación, a propósito del contexto político un poco convulso que vivimos, ¿no? Ahora he visto que hace unos días un periodista o una periodista, ¿no? Salió o trató de sugerir, ¿no? En señal abierta, trató de sugerir que la canción Flor de Retama estaba más bien vinculado a los grupos terroristas, ¿no? Y que era como una especie de himno, ¿no? El Sendero Luminoso y algo por el estilo, ¿no? Entonces yo cuando escuché esta noticia quedé doblemente sorprendido, ¿no? Primero sorprendido por el desconocimiento que tenía la periodista, ¿no? De cómo surge esta canción, y en segundo lugar, el desconocimiento de los que se quedaron callados y no dijeron nada, no opinaron sobre ese asunto. Claro, Flor de Retama, ¿no? Como ustedes sabrán, esto aconteció
en Huanta, ¿no? En Ayacucho. ¿Qué pasaba? Creo que era en el año 68, 69, ¿no? Cuando Velasco, digamos, había asumido la presidencia de la República, el gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas habían asumido el poder. Entonces, Velasco estableció un artículo dentro, digamos, de la Ley de Educación, ¿no? ¿En qué consistía ese artículo? Decía que los estudiantes tenían acceso a educación gratuita, salvo una excepción. ¿Cuándo? Cuando jalaban un curso. Si algún estudiante jalase un curso, entonces él perdería automáticamente la gratuidad de la enseñanza y sus padres estarían obligados a pagar 100 soles de oro mensuales, de abril a diciembre, ¿no? De abril a diciembre. Entonces, esto suscitó una serie de protestas, ¿no? En varias regiones del interior del país, ¿no? Porque, digamos, pagar 100 soles de oro al mes por un curso de un alumno, y si tú tienes 2 o 3 o 4 hijos, imagina, pagar 100 por cada uno de ellos, ¿no? Eso hubiera sido, digamos, intolerable, ¿no? En lugares donde a veces la jornada diaria, ¿no? Era pagada con 3 soles de oro, ¿no? 3 soles de oro en un día, ¿no? Entonces esos padres de familia no hubieran podido pagar la educación de sus hijos, eso los hubiera rezagado de la educación, los hubiera retrasado más y no hubieran tenido ellos oportunidad, ¿no? De que con el acceso a la educación de sus hijos pudieran mejorar su condición social en unos años, ¿no? Somoza tuvo un problema, tuvo una crisis, se levantaron, hicieron marchas, movimientos, y en Ayacucho, ¿no? En Huanca, donde la propuesta fue, digamos, mucho más encarnizada, las Fuerzas Armadas enviaron un pequeño grupo como de élite, diremos, ¿no? Llamado el de los hinchis, ¿no? Y entonces ingresaron a la plaza del Huanta, ¿no? Y allí a los alumnos, profesores y civiles que estaban protestando, los acribillaron a tiros, ¿no? Los acribillaron a tiros, ¿no? Esto lo ha narrado no de testimonio directo, sino de testimonios que llegaron hasta él, ¿no? El señor Ricardo Dolorier, que es el creador, el autor de la letra de Flor de Retama, ¿no? Él entonces creo que estaba en Lima y tenía 2 estudiantes que habían muerto allí, precisamente a mano de los hinchis, ¿no? Por esta reacción del gobierno contra las protestas que se estaban realizando en todo el país, ¿no? Entonces él, por la pérdida de estas 2 alumnas y por el testimonio que le dieron otros alumnos que estuvieron allí pero que se salvaron, es que de pronto, digamos, se sentó a escribir, ¿no? Más que inspirado, indignado, ¿no? Y producto de esa indignación y de la rabia y del dolor, es que él escribe la letra de Retama, ¿no? Y allí está, ¿no? Uno escucha la letra y eso pues no tiene absolutamente nada que ver con el tema del Sendero Luminoso, el terrorismo, ¿no? Eso más bien recuerda un episodio trágico, doloroso, lamentable, que se suscitó a fines de la década del 60 del siglo pasado en nuestro país, ¿no? Entonces, los conflictos también pueden tener su raíz en la desinformación, ¿no? Ahora mismo, luego al día siguiente empezaron a discutir en algunos programas, ¿no? Sobre Flor de Retama y empezó allí la polémica si Flor de Retama era una canción, digamos, comunista y demás, ¿no? Pero no tiene nada que ver, pues la desinformación también es ocasión de los conflictos, eso lo deben haber visto cuando vieron Fuentes del Conflicto, ¿no? La desinformación también ocasiona conflictos, ¿no? ¿Bien? Entonces, sí, a ver, me escribió por el chat. Ah, sí, Flor de Retama, dice Denise Omar, ¿no? Sí, además que la canción es realmente preciosa, ¿no? Realmente preciosa. Bien, entonces ya hemos, digamos, atendido esa distinción que les comentaba entre posiciones e intereses, ¿no? Que quede claro para todos. Las posiciones es lo primero que las partes muestran de sí, lo que exigen, lo que piden. Yo quiero ser conciliador, 20.000 soles. Esa es su posición, su exigencia, ¿no? Yo en la audiencia trato de, a través de técnicas, de preguntas, de recabar información, trato de escarbar lo que hay detrás de esa posición hasta encontrar la motivación real de esa posición, es decir, cuáles son los intereses que tiene, ¿no? Una vez que yo identifico esos intereses, entonces, ¿no? Ya puedo pasar a negociar. ¿Bien? Entonces, distingamos, ¿no? Posiciones, intereses. En conciliación, seguimos el modelo Harvard, que consiste en identificar los intereses para ayudar a las partes a que puedan lograr un acuerdo igualmente satisfactorio para ambos. ¿Bien? Entonces, nos habíamos quedado en la mañana aquí en axiomas de la comunicación. Habíamos visto el primero que decía que era imposible dejar de comunicar. Siempre estamos comunicando un gesto, una palabra o un ademán, ¿no? Ya está dando un contenido que es interpretado por las personas que tenemos delante, ¿no?
Ese es el primer axioma de la comunicación. El segundo axioma nos dice que toda comunicación transmite siempre un contenido y define una relación entre las personas. Aquí hay que hacer una nueva distinción, ¿no? ¿Qué cosa es contenido y qué cosa es relación? En un proceso de comunicación siempre se dan estos dos elementos, el elemento de contenido y el elemento de relación, ¿no? ¿Qué cosa es el contenido? Cuando yo digo, por ejemplo, ¿no? Señores, escriban sus nombres completos en el chat, ¿no? Entonces, todos están entendiendo que estoy pidiendo la información de sus nombres completos, ¿no? Es decir, el contenido es el mensaje mismo de lo que yo estoy pidiendo. Es claro, es lo primero que se escucha, lo que salta, lo que ve, ¿no? El contenido es el mensaje que yo doy. Y entonces, ¿qué cosa es la relación? La relación es ese elemento que no se ve. El contenido sí se ve, se entiende a primera vista, pero la relación está acompañando al contenido, pero no se ve de forma muy clara. Por ejemplo, ¿no? Digamos, yo les digo, escriban sus nombres completos, ¿no? Y luego así, frunciendo el ceño, ¿no? Vean cómo es un poco molesto. Escriban sus nombres completos, ¿no? Entonces, ustedes asumen que tienen que escribir el nombre completo suyo, pero también perciben con el contenido del mensaje, ¿no? También perciben algo diferente al contenido. Perciben que yo estoy incómodo o molesto o lo que fuese, ¿no? Yo recuerdo cuando éramos chicos en primaria, al cabo de unos 2 meses siempre en el colegio entregaban las libretas, ¿no? Una cuestión bimestral. Y recuerdo que a veces nos reuníamos nosotros en el patio y nuestras mamás estaban siempre en el salón con la profesora, escuchando sus observaciones, a veces sus quejas, y luego recibían la libreta, ¿no? Y cuando entregaban la libreta todos tomábamos de las manos y temblábamos juntos. Y recuerdo yo que a veces mi mamá volteaba para verme, ¿no? ¿no? Entonces yo decía, ahora la que me espera cuando llegue a la casa, ¿no? Entonces, el gesto mismo de era un mensaje, ¿no? Era un mensaje como ahora ya va a ser, ¿no? Pero junto con ese ya vas a ver, había un montón de cosas, ¿no? Que podían ser, ¿no? Que estaba, digamos, molesta, o que se había enterado que había tenido una mala nota, o no había dado un examen, o lo que fuese, ¿no? O sea, junto con el contenido, ¿no? Junto con el, ya vas a ver en la casa, ¿no? Junto con eso hay toda una relación, ¿no? Entre ambos, ¿no? Puede ser una relación de tensión, de temor, de miedo, lo que fuese, ¿no? Entonces, cuando uno está en un proceso de comunicación, siempre está el mensaje y luego está la relación que genera ese mensaje, ¿no? Por ejemplo, aquí hemos puesto un ejemplo, ¿no? Está la forma, el mensaje, el contenido y la relación, ¿no? El mensaje recoge ese papel para ambos casos. Solo que en el primero, la forma en cómo yo pido que se recoja el papel es con cariño y es casi pidiendo un favor, ¿no? Es como decir, recoge ese papel, ¿no? Con cariño, tranquilo, ¿no? Con un favor. ¿Cuál es el contenido de ese mensaje? Que recoja el papel, ¿no? Es el contenido, el mensaje es claro, ¿no? Recoge ese papel, ¿no? Me están pidiendo que recoja el papel, el contenido es claro. ¿Y cuál es la relación? Como me lo está pidiendo con cariño, me lo está pidiendo, digamos, con calma, tranquilamente, como un favor, yo entiendo que estamos en una relación de iguales, ¿no? Me lo está pidiendo, por favor. Pero ¿qué ocurre si una persona me pide a mí y me dice que recoge el papel, pero lo hace gritando, ¿no? ¡Recoge ese papel!, ¿no? Entonces, el mensaje ha sido el mismo, que recoja el papel. ¿Cuál es el contenido? También es el mismo, que recoja el papel. Pero la relación que se ha ido tejiendo ahora entre esa persona y yo es una relación de autoridad. ¿Por qué? Porque esa persona no lo ha hecho de una forma amable, sino lo ha hecho imponiéndose, gritando, exigiendo, ¿no? Imponiéndome. Entonces yo no puedo verlo como un igual, ¿no? Sino que siento que quiere imponerse, como si quisiera, digamos, imponer su autoridad ante mí, ¿no? Entonces la relación muchas veces de las partes está determinada por la forma en cómo transmitimos el contenido y cómo generamos una relación. En la audiencia de conciliación lo ideal es que sea siempre un contenido y una relación que establezcan igualdad, ¿no? Y dígame, señora Juan, bueno, yo le toco el turno a usted, señor Roberto, ¿y qué tal? ¿Cómo empezó? Etcétera, ¿no? Es decir, tenemos que establecer, junto con el contenido que damos, una relación de igualdad, porque en la audiencia de conciliación, insisto, los tres que estamos involucrados debemos, 3 o más, ¿no? Debemos siempre de atender a un lenguaje que nos ubique a todos en el mismo plano. Mientras la parte o alguna de las partes, ¿no?, perciban que el conciliador no se involucra,
¿no? Mientras perciban eso, entonces no van a querer, digamos, mostrarse de forma más, digamos, agradable, amena para resolver el conflicto, ¿no? Por eso el conciliador tiene que ser en eso bastante, digamos, asertivo, tiene que inspirar confianza, tiene que ser empático, ¿no? De nada me sirve a mí ser un excelente conciliador, manejarme el detalle, el monólogo de apertura, conocer todas las estrategias de comunicación, de negociación, manejar procedimiento conciliatorio y tener una intachable ética, ¿no? En la conciliación. De nada me sirve eso si yo no soy capaz de conectar con la otra parte, de generar ese ánimo de confianza, ¿no? ¿Por qué? Porque imaginen pues el caso, ¿no? Empiezo yo mi audiencia de, sí, ¿qué tal, señor Juan, señora María, ¿no? Yo soy el capacitador Luis Iguacoyo, ¿no? Tengo mi registro tal, del Ministerio de Justicia, me acredité, tal, me echo flores, ¿no? Y bueno, cuénteme usted, y ni siquiera la miro a los ojos, ¿no? Ah, ya, ok, gracias. Y ahora usted, dígame su versión, por favor, ¿no? No hay contacto visual, ¿no? No hay una suerte de empatía corporal, ¿no? Eso a la larga hace que las partes se sientan aisladas, ¿no? Y vean al conciliador como un intruso, como un extraño, y no quieran involucrarse, ¿no? Entonces, debemos procurar evitar todo eso, incluso en la forma de hablar, utilizando un lenguaje sencillo. Ahora lo vamos a ver cuando veamos el monólogo de apertura, ¿no? Ahora les voy a dejar el ejercicio para mañana. Pero cuando veamos, ¿no? Cuando uno explica qué cosa es la conciliación, tienen que procurar ser siempre muy claro, ¿no? Y utilizar términos sencillos. Yo sé que ustedes les han enseñado en un módulo que la conciliación es un Marx. ¿Qué significa? Mecanismo alternativo de resolución de conflictos. Está bien, ¿no? En una audiencia decir eso es correcto, es válido. Pero de repente no nos ayuda mucho si las personas que tenemos delante de nosotros, digamos, no tienen la formación necesaria para entender qué cosa significa eso, ¿eh? Porque a veces ocurre que las partes a veces reciben la invitación para conciliar y llegan, ¿no? ¿Qué es esto? Conciliación extrajudicial, esto es cárcel, ¿no? Y se van. Parece gracioso, pero a nosotros nos ha pasado 2 veces, ¿no? Que cuando se les ha notificado la primera estaba y la segunda nos habíamos enterado que ya habían abandonado el cuarto, ¿no? Asustados. Entonces hay que tomar en cuenta eso. El lenguaje, en cómo decimos las cosas también influye. Si utilizamos un lenguaje claro, en vez de decir, señora, la conciliación es un mecanismo alternativo de resolución de conflictos, ¿no? En vez de utilizar esa definición, podríamos decir, por ejemplo, una definición que me gusta a mí mucho en particular, ¿no? Yo digo que la conciliación es un camino que permite que las personas puedan resolver las diferencias que tienen utilizando y apelando el diálogo. ¿Ya? He dicho lo mismo, ¿no? Eso es un Marx, eso es la conciliación extrajudicial, ¿no? Es un camino, es decir, es una vía alternativa, ¿no? Que ayuda a que las personas puedan conversar de forma directa con el objetivo de llegar a un acuerdo para solucionar su conflicto. ¿Ya? Eso es la conciliación. Y creo yo que eso es incluso mucho más claro, mucho más entendible que decirle a una persona que la conciliación es un mecanismo alternativo de resolución de conflictos, que está bien, insisto, ¿no? Está bien, digamos, entre gente que maneja el mismo discurso y entiende un poco estos tecnicismos, ¿no? Pero, ¿por qué cargarnos de problemas si de repente podemos utilizar un lenguaje más claro para que las partes también entiendan de mejor modo y puedan vincularse y vernos con ojos de amigos, ¿no? Y no vernos con ojos de sospecha, ¿no? Entonces, insisto, siempre procurar la claridad y al momento de hablar tratar de que ese tono de voz, esa relación con las partes sea una relación de igualdad. ¿Bien? Entonces, la acción de la comunicación dice eso, ¿no? De que la forma en cómo nosotros nos comunicamos determina un contenido y determina una relación. Si lo hacemos de forma amena, digamos, agradable, se establecerá una relación de igualdad. Si lo hacemos imponiéndonos molestos, frustrados, enojados, entonces con el mensaje, el contenido, llegará, pero la relación empieza a resquebrajarse. Ya no será una relación de igualdad, será más bien una relación de autoridad, ¿no? Entonces el otro nos verá como alguien, ya no como un igual, sino como alguien distinto. Y nos vamos alejando más de esa parte, cuando en realidad en conciliación de lo que se trata es de acercarnos más, ¿no? Bien, ese es el segundo axioma de la comunicación, ¿eh? Toda comunicación siempre transmite un contenido y define una relación, siempre, siempre, cuando decimos, cuando hablamos, cuando hacemos y demás, ¿no? Muy bien. Tercer axioma de la comunicación, dice, la naturaleza de una relación depende de la puntuación de la secuencia de comunicación entre los comunicantes. ¿Pero qué cosa es esto, Luis? Es un trabalenguas, esto está en chino, no lo entiendo. Bien, lo leo una vez más y luego voy a poner un ejemplo para que se pueda entender de modo mejor. Bien, la naturaleza de una relación, con 2 personas, ¿no? Depende, ojo, esa naturaleza de relación depende de la puntuación de la secuencia de comunicación
que hay entre los comunicantes. Todavía no está muy claro, vamos a ver un ejemplo, ¿bien? Para que se entienda esto mucho mejor. A ver, yo les voy a presentar un pequeño vídeo, ¿no? No importa que no escuchen el audio, ya les voy a decir más o menos qué cosa dice. Lo vamos a ver, lo vamos a comentar, ¿no? Y luego, y luego vamos a ver otro vídeo para comentarlo. A ver, permítanme. A ver, ya. Bien. Ya, no, pensé que estaba de repente que podía encontrarlo por la web para que se escuche el audio, pero no hay problema, yo lo voy a compartir desde aquí, desde el que yo tengo abierto, ¿sí? Allí va. Avísenme si se puede ver, por favor. Lo estoy compartiendo ya en la pantalla. A mí me figura que ya les sale a ustedes, pero corroboren, por favor. ¿Se puede ver lo que estoy compartiendo? No, se puede ver, quiero saber si primero, digamos, pueden ver la pantalla. Sí, doctor, se puede ver. Ya, ok, lo voy a activar, no importa si no se escucha, ¿no? Lo que me interesa es que vean lo que pasa, ¿bien? ¿Se escucha algo de lo que está sonando o nada? No, nada, doctor. Ah, ya, sí, ya me he dado cuenta, no sé cómo hacer para que se escuche, digamos, el audio, pero bueno, ya veamos solamente lo que está pasando. Es un noticiero, se llama Alarma TV. Ah, perdón, de repente lo puedo encontrar aquí. A ver. No está. Pensé que podía encontrarlo de repente por la web, ¿no? No, es un programa muy antiguo, bien. Entonces sigo compartiendo, ¿bien? Ese programa se llama Alarma TV y está, digamos, presentando la siguiente noticia, ¿no? Hay un escándalo a nivel mundial. ¿Por qué? Porque el Papa Benedicto XVI ha sido víctima, ¿no?, de un rechazo y este rechazo ha sido perpetrado nada más y nada menos que por sus propios obispos, ¿no? Entonces, voy a repetir lo que está diciendo ella en este momento. Esta noticia le ha dado la vuelta al mundo. Vergüenza pública. Los culpables fueron sus obispos. Dice que el vídeo muestra que la Iglesia Católica podría estar pasando por su peor momento, porque los obispos alemanes despreciaron el saludo del líder mundial de la Iglesia Católica, de Benedicto XVI, ¿no?, quien se quedó con la mano extendida, y muy pocos le estrecharon la mano. La mayoría lo ignoró por completo y prefirió no tocarlo, ¿no? Entonces están haciendo incidencia en esto, ¿no? Hay quienes afirman que después de las acusaciones por encubrir los crímenes de curas pedófilos, muchos de sus propios obispos intentan alejarse de él, ¿no? No le dieron la mano, dice, y está indignante, ¿no? Está indignada la señorita. Pero bien, eso es básicamente lo que nos dice el noticiero. Pero a propósito de lo que ustedes han visto, ¿qué podemos comentar? ¿Qué han visto ustedes en el vídeo, ¿no? Tiene razón lo que dice, digamos, la señorita, lo que ha mencionado esta reportera, periodista. Vamos a verlo una vez más, ¿sí? Vamos a verlo una vez más para que, digamos, puedan percibirlo. Ya, a ver. Va.
Muy bien. ¿Qué hemos podido ver, digamos, en ese corto vídeo, ¿no? ¿Es tal y como dicen los periodistas? ¿Es tal y como presentan la noticia? ¿Qué opinan ustedes? A ver, intervenciones. Doctor, no es como dice el programa noticiero, A ver, sino ¿por que ahí qué? el Papa está presentándolo al presidente con un gesto de presentarlos acá a su obispo. Ya. ¿Antes había visto usted ya este vídeo? Bueno, en el curso de familia, el doctor nos hizo pasar un espacio de ese vídeo. Ah, ya. Entonces por allí ya lo va ubicando. Bueno, efectivamente, como dice, digamos, su compañero, en este vídeo, ¿no? Se ve supuestamente en un primer momento a Benedicto caminando solo y estirando la mano, ¿no? Pero que en realidad, digamos, estas escenas, esta corta, pone un vídeo mucho más grande. Parece el propio Benedicto, otro funcionario, ¿no? Que es un funcionario. Ocurre que ambos estamos en una reunión protocolar, ¿no? En que tienen que presentar cada uno ejemplos, ¿no? Digamos, a los que están ellos representando. Entonces, para que se entienda mejor, voy a ir explicándolo, partiendo, digamos, este video del que les estaba hablando, ¿no? ¿Bien? Aquí está. Él es el Papa Benedicto XVI, ¿no? Un protocolar, para empezar. Cada uno representa un sector, digamos, específico de la sociedad, ¿no? El Papa representa al clero, digamos, a la iglesia, mientras que el otro funcionario representa a la sociedad civil, ¿no? Y vean aquí, ¿no? Por un lado están los civiles y por el otro lado los obispos. Aquí adelante, cada uno de los representantes de esos grupos, el Papa por los obispos, la iglesia y el funcionario alemán por los civiles. Fíjense, ¿quién tiene que presentar a quién? El funcionario alemán que presentar al Papa con todos los demás, digamos, funcionarios, ¿no? Vean cómo estira la mano, ¿no? De aquí está su tonito, etc. Bien, es lo que usualmente. Y adelantémonos, ¿no? Levantemos un poco más. ¿Sí? El Papa está saludando a todos. En cambio, el funcionario no saluda a nadie porque él está presentando a los demás, ¿no? Vean ahora qué ocurre cuando acaba, digamos, de presentar a todos, toca el turno al Papa de presentar a sus obispos, ¿no? Y a este alemán, digamos, va a ser percibir algo, ¿no? Y está, ya terminaron. Ahora van a ir con el siguiente grupo. ¿A quién le corresponde presentar a quién? Al Papa le corresponde presentar, ¿no? Solo que hay un pequeño error de protocolo. Debería otro funcionario estuvo delante, no vaya pasando. Se queda y está como al medio entre ambos, ¿no? Y uno podría decir, de verdad, parecía que estaba dando la mano, y algunos saluditos. Claro, pero la intención de ayudar. Se dan cuenta, miren aquí su brazo, ¿no? Está 2 metros antes de esa persona, ¿no? A ver, cuando ustedes van a saludar a alguna caso 2 metros antes, ya levanten la mano así con el brazo levantado, ¿no? Estrechan la mano cuando lo tienen cerca a ustedes. Entonces ven, ¿no? Está estrechando la mano. El funcionario alemán es el que saluda, ¿no? Pero aquí hay otro protocolo. El Papa, no deberían. No, el Papa. Algunos entienden que es el que está presente, pero otros no, ¿no? Otros ponen al Papa que está dando extendida y piensan que es un saludo, ¿no? Vean, ahí le estrecha la mano. ¿A dónde queremos llegar o a dónde compartiendo estos vídeos? Ya algunos se lo han visto, lo han mencionado, ¿no? ¿Qué ocurre?
de que, digamos, dentro de una situación, digamos, dentro de una versión de los hechos, siempre hay ciertas parcelas, siempre hay puntos, ¿no? Es como que, a ver, yo voy, no sé, pues, a la tienda, ¿no? Yo voy a la tienda y a comprar, mi mamá me ha dado, no sé, pues 50 céntimos, y cuando estoy llegando a la tienda, veo que está esa maquinita, ¿no? Que nos obliga a querer meter 10 y jugar. Yo como chico caí en ese vicio, ¿no? Entonces, caigo en la tentación y meto las 5 monedas. Y con 50 años ingresé a la tienda, pero solo con 20, ¿no? Entonces, de repente ir donde mi mamá y decirle, mamá, mira, yo fui a la tienda y jugué 20, o sea, jugué 20, gané 20 céntimos. Y mamá podría decir, uy, qué bien, ¿no? Bueno, ya te lo quedas para ti, ya que te lo has ganado, ¿no? Entonces, ¿qué estoy haciendo ahí? Estoy omitiendo información. Estoy diciendo una verdad a medias, ¿no? Es verdad que gané 20, sí, pero ¿con cuánto ganaste 20? Con 50 céntimos. Es decir, en teoría, no has ganado 20, has perdido 30 céntimos, ¿no? Pero a veces las personas actúan así. Dan una versión de los hechos en donde ellos son las víctimas y donde acomodan ciertos elementos de situación para que las partes puedan ser percibidas, ¿no? de ese modo, ¿no? Para que la situación pueda, digamos, presentarlos a ellos como víctimas, ¿no? Entonces, en este tercer punto, a ver, voy a compartir, aquí está. En este tercer axioma de la comunicación, digamos, se nos menciona eso, ¿no? Nos dice allí, ahora ya, digamos, habiendo explicado lo de los vídeos del Papa que hemos visto, podemos de repente entenderlo mejor. Dice allí, la naturaleza de una relación entre dos o más personas, ¿no? Esa naturaleza de relación, depende de la puntuación de la secuencia, es decir, qué cosa de esa versión de los hechos que me está dando, qué cosa ha sido más puntuada, es decir, qué cosa ha sido más enfatizada, ¿no? ¿Qué parte de esa historia ha sido más enfatizada que ha hecho que yo entienda de un modo la versión de los hechos que me ha dado y no lo entienda de otros, ¿no? Muchas veces el enfatizar solamente en un aspecto de algún mensaje que me están dando, ¿no? puede hacer que yo perciba ese mensaje de un modo diferente, que cambie mi relación con la otra persona, ¿no? Por ejemplo, no sé, imaginen pues que ustedes sean médicos, estén en sala de emergencias y entra un hombre cargado, ¿no? Entra cargando a otro hombre que está sangrando y desmayado, ¿no? Y entonces uno atiende al que está mal y lo atienden y ya lo estabiliza, ¿no? Y uno como médico podría decirle, pero señor, usted es un médico, no le ha salvado la vida a su amigo. Si no lo hubiera traído tan rápidamente, de repente se hubiera desangrado y hubiera muerto, ¿no? Usted es un héroe, ¿no? Y el doctor le dirá, pues, lo felicitará, y la otra persona dirá, sí, lo que pasa es que hubo un accidente, y bueno, lo primero que atiné a hacer es cargarlo y traerlo corriendo, ¿no? Porque se cayó en la escalera, ¿no? Hasta ahí, digamos, el doctor podría ver como un héroe a ese señor que le salvó la vida a su amigo, ¿no? Pero ¿qué pasaría si le preguntara y de casualidad cómo se cayó de la escalera, ¿no? El otro podría decir, lo que pasa, doctor, es que estábamos jugando y a mí se me pasó y le moví mucho la escalera y se cayó, ¿no? Ah, ya, entonces debe ser héroe, ¿no? También se convierte ahora en villano, ¿no? Por su culpa ahora el otro tiene que estar allí, digamos, en el hospital, ¿no? Entonces, muchas veces la forma en cómo enfatizamos en la versión de los hechos puede hacer que, digamos, nuestra visión respecto a esa persona, respecto a esa relación, digamos, de comunicación, ¿no? Sea distinta, ¿no? Cambie. Como la de este médico, ¿no? Primero ve al otro amigo como un héroe y lo ve más bien como un delincuente, como un villano, ¿no? Y que por su culpa el amigo está ahora, digamos, en cuidados intensivos o lo que fuese, ¿no? Bien, a eso refiere esta acción de la comunicación, ¿no? Las personas siempre tratan de puntualizar, siempre tratan de enfatizar una secuencia específica del mensaje total que nos dan. Y a veces el hecho de que enfaticen en uno de esos puntos hace que nosotros percibamos el mensaje de un modo diferente. Bien, aquí hay un ejemplo, es un ejemplo bíblico, ¿no? Donde está Adán, Eva y la serpiente. En un primer lugar, en un primer momento tenemos a Adán, ¿no? ¿Y qué cosa nos dice Adán? Adán nos va a contar una historia y dice, lo que pasa, ¿no? Es que Eva, mi esposa, me dijo que coma la manzana y por eso la comí, ¿no? Yo era realmente un alma inocente, un alma de Dios, pero a mí Eva vino y me dijo, come eso, y yo comí, ¿no? Entonces, según la historia que nos ha narrado Adán, ¿no? ¿Cuál es la puntuación? ¿Cuál es el aspecto que ha enfatizado Adán, ¿no?
Adán ha contado la historia solamente desde que Eva le ofrece la manzana hasta que él se la come, nada más, ha puntualizado eso, ha enfatizado eso, ¿no? No ha contado toda la historia completa, solamente ha dado esa puntuación. Entonces, si nosotros, como conciliadores, escuchamos a Adán y solamente nos quedamos con la historia que nos da, podríamos decir de repente, ¿no? Allá, lo que pasa es que Adán, ¿no?, es una víctima, ¿no? En esa relación con Eva, él es la víctima, porque Eva es quien le llevó pues la manzana, el fruto prohibido, y por su culpa ahora los dos van a estar castigados, pobrecito Adán, era una mansa paloma, ¿no? Bien, eso ocurre con Adán, pero ¿qué pasa si luego vamos a conversar? ¿Así? A ver, ¿alguien me está hablando? Sí, pero perdón, escuché que alguien quería preguntar algo o se escapó algún audio. Bien, ok, continuamos con la mayor libertad. Si alguien tiene alguna duda, consulta o quiere, digamos, que me tenga a explicar algo, por favor, con la mayor libertad. ¿Bien? Doctor, yo me estaba riendo nada más porque habías dicho que Adán era una mansa paloma, doctor. Bueno, sí, si es que nos atenemos solo a esta puntuación de la secuencia, nosotros diremos, claro, pobrecito, pues pobre víctima, ¿no? Eva, qué mala, pues ella es la culpable, ella tiene que dar el pecado, pobrecito Adán pagó por ella, ¿no? Claro, si nos quedamos solo con la versión que nos da Adán, con la puntuación que nos va a decir desde aquí hasta acá nada más, y omite todo lo demás, entonces sí, lo veremos como una víctima, así como el ejemplo que les puse, ¿no? Mamá, gané 20 céntimos, ¿no? Pero le he ocultado que gané 20 apostando 50 céntimos, ¿no? O sea que en realidad perdí, ¿no? Entonces, eso ocurriría con Adán. Pero vamos con Eva, ¿no? Examina Eva, ¿qué pasó? Tu versión de los hechos, ¿no? A ver, que la serpiente me dijo que podía comer la manzana y que si yo comía de la manzana, entonces podríamos ser iguales a Dios, ¿no? Yo pensando en la serpiente, dije, vamos a ser como Dios, y no quise disfrutar sola de eso, sino que quise compartirlo con Adán, compañero, ¿no? Porque yo soy una mujer, digamos, pensando en los demás. Entonces Adán da esa versión de los hechos, es su historia. Y entonces, ¿cuál es la puntuación? ¿Dónde empieza la historia que nos cuente? ¿Dónde está? La puntuación de Eva va desde que la serpiente habla con ella a que Adán come la manzana, ¿no? Si nosotros solo la versión de Eva, diremos, no es que Eva sea, digamos, la primaria de Adán. No, pobrecita, tanto Adán y Eva, ellos han sido víctimas, pues no hay un malo aquí en la película. ¿Quién es ese malo? Es la serpiente. Pues. Si no lo hubiera dicho, ella no hubiera comido, y si no hubiera comido, no hubiera compartido nada. No, ella compartió porque en realidad es un alma caritativa, muy solidaria, ¿no? Entonces, en esa relación, Eva sería siempre la víctima de la serpiente, ¿ah? Ya, entonces decimos, ya tenemos el espectro casi listo, Adán y Eva, pero aquí hay un elemento, falta alguien que tiene que ser entrevistado. ¿Quién es? Es la serpiente, ¿no? Para que nos dé a ver su versión de los hechos, ¿no? ¿Por qué hizo eso? ¿Por qué es tan mala esa serpiente? ¿No? Y entonces entrevistamos a la serpiente y la serpiente nos dirá la siguiente historia, ¿no? Dice la serpiente, ¿no? Ellos sabían, Luis, ¿no?, que no debían comer de la manzana, ¿eh? Yo no les dije nada nuevo, ¿no? Ellos sabían que no debían comer, ya que Dios les había advertido que si lo hacían, que si comían esa manzana o del fruto, recibirían un castigo. En el fondo, lo hicieron porque ellos querían ser como Dios, ¿no? Esa es la versión que nos da la serpiente. Nosotros decimos, ya, o sea, no es que Eva no sabía nada y que Adán tampoco sabía nada, sino que ya estaban advertidos. Así era la nuez, ¿no? ¿Cuál es la puntuación que nos da la serpiente? Ya nos da el espectro cada vez más amplio, ¿no? En este caso ya es total, ¿no? La historia va desde la advertencia que Dios le hace a Adán y Eva de que no coman la manzana hasta que ellos comen la manzana, ¿no? Entonces ya tenemos una versión de los hechos mucho más completa. Y entonces, en función a esa puntuación que ya es más completa, diremos, ¿no? No, aquí la serpiente no es victimario de nadie, ¿eh? Adán y Eva no son, digamos, pobres víctimas. Ellos son totalmente responsables de los actos que han cometido, porque sabían que si comían el fruto, iban a recibir un castigo de Dios. Comieron el fruto, no es culpa de la serpiente, ellos ya estaban advertidos, fue su decisión, fue su libre albedrío, fue su voluntad de actuar, ¿no? Entonces, ¿cuál es, digamos, la enseñanza de este axioma de la comunicación, ¿no?
que la puntuación de la secuencia de comunicación, es decir, la versión de la historia que nos dan, puede determinar una relación, puede determinar cómo entendemos a la otra persona, ¿no? Si una de las partes me dice, sí, señor conciliador, lo que pasa es que, no sé, pues yo en realidad he perdido el trabajo y no he podido pagar mi deuda, por eso es que hace 5 meses no le puedo pagar aquí a la señora, ¿no? Y en realidad yo estoy muy enfermo y no tengo dinero, he vendido algunas cosas, pero no tengo dinero, ¿no? Nosotros podríamos decir, qué difícil situación, ¿no? Ha perdido el trabajo, encima está mal de salud, está vendiendo cosas, ¿no? Uy, no, ¿qué va a hacer, no? Qué difícil situación. No podemos pensar como conciliadores, ¿no? Y de repente la otra parte dice, sí, señor conciliador, es verdad que el señor acá perdió su trabajo, pero es que ha perdido su trabajo porque el señor se dedica a tomar todos los fines de semana, llega tarde al trabajo, falta o va borracho, y por eso lo han votado, ¿no? Y ahora no tiene que comer, dónde vivir, y encima me debe, ¿no? Allá, la primera parte había omitido esa puntuación de la secuencia de la comunicación, solamente me había dicho que había perdido el trabajo y que estaba enfermo, ¿no? Pero no me había dicho que había perdido el trabajo precisamente por un tema de alcoholismo o demás, ¿no? Entonces, insisto, la puntuación en cómo las partes enfaticen la historia que nos dan, la versión de los hechos que nos dan, determina una relación, ¿no? Y eso es muy natural, y eso es una acción de la comunicación, ¿no? La forma en cómo uno expresa un mensaje, cómo lo va, digamos, parcializando, omitiendo, secuencializando, determina siempre una relación entre los que se están comunicando, ¿bien? Y ahora sí, no sé si se entiende mejor este axioma que cuando leímos al principio parecía estar como un trabalenguas, ¿no? La naturaleza de una relación depende, ojo, de la puntuación de la secuencia de comunicación que hay entre los comunicantes. ¿Bien? Yo creo que ahora sí debe estar un poco más claro, ¿no? Igual si alguien tiene alguna duda o si necesita que vuelva a explicar o aclarar de cualquier punto, por favor no duden en hacerlo. Activa el audio y me dice, Luis, ¿puedes explicar eso otra vez? Por supuesto, con el mayor de los gustos. ¿Bien? Entonces, si hay dudas o hay preguntas, ¿no? Este es el momento, ahora o callen para siempre, ¿no? Y si no, continuamos avanzando. Bien, si no hay dudas, entonces seguimos avanzando. Cuarto axioma de la comunicación, ¿no? Esto tiene que ver mucho con los componentes que ya habíamos trabajado al principio de la clase del día de hoy, en la mañana, ¿no? Dice este axioma, los seres humanos se comunican tanto digital como analógicamente, ¿no? Es decir, nosotros nos comunicamos apelando, ¿no?, a un mensaje unívoco, específico, verbal, o también nos comunicamos algunas veces apelando a un tipo de mensaje o contenido que es, digamos, no es muy claro, podría ser utilizando un canal no verbal, ¿no? Recuerda, ¿no? El canal digital, el semáforo, ¿no? La luz roja, el semáforo es roja aquí en la China y en la Cochinchina, en todos lugares. Y el mensaje analógico, el contenido o el elemento analógico, ¿no? El componente analógico es aquel componente que ya no admite un significado único al mensaje, sino que se abren ahora muchas posibilidades, ¿no? Se abren muchas posibilidades. Y que puede ser entendido de repente de mejor modo, ¿no?, a propósito de cómo nosotros vamos, digamos, contextualizando, ¿no? Lo que ayuda mejor a contextualizar, ¿no?, los distintos modos de las diversas situaciones que nos podamos enfrentar, ¿no?, está determinada por el contexto, ¿no?, por el contexto que nosotros podamos, digamos, identificar y demás, ¿no? Entonces, a propósito de eso, ¿no?, a propósito de lo que habíamos comentado en la mañana, yo encontré también parte de esos comerciales que les había dicho que existían, ¿no? Que nos ayudan a ver de que a veces las cosas que vemos no son como las vemos. Es necesario a veces contextualizarlas, ¿no? Podríamos ahorrarnos malentendidos si es que aprendemos a contextualizar bien tanto el componente digital como el componente analógico. Bien, para eso yo les voy a compartir, no es necesario que haya, digamos, audio aquí, ¿no?, porque aquí, digamos, se entiende, ¿no? Entonces lo voy a presentar y lo vamos a ver. Y lo vamos a ver. Y avísenme solamente si pueden ver la pantalla que estoy compartiendo. ¿Se puede ver lo que estoy compartiendo? ¿La imagen? Sí, es un título, doctor. Sí, dice, don't judge too quickly, ¿no? Nunca juzgue rápidamente, ¿no? Entonces, vamos a ver qué ocurre. Es una serie de comerciales que había. No es necesario que tenga, digamos, audio, basta con verlos y se va a entender, ¿no?
pensemos, el contexto es lo que da un verdadero y real sentido a esto que vamos a ver. Va. En el avión, tiene ganas de ir al baño, ¿no? Algunos pasajeros al lado, se atoró su vestido, turbulencia, ¿no? El contexto ahí es fundamental. Uno, digamos, si solamente se atiende a lo que ve sin reparar en el contexto, puede caer en el malentendido de pensar, ¿no? De que, digamos, esa señora, digamos, estaba dando rienda suelta a sus bajos instintos, ¿no? Aquí hay otro, ¿no? Que nos ayuda a entenderlo también. Un padre de familia que está saliendo con su hija y las amigas de su hija, ¿no? Seguro se está llevando a alguna fiesta, ¿no? Se detienen para comprar algo y le da dinero para que se compre algo. Y llega la policía, ¿no? Llega la policía y lo ve a él en el carro, ¿no? Dándole dinero a una jovencita, ¿no? Otro, digamos, una tergiversación por la escena misma, ¿no? El policía, claro, él llega y él está viendo que está un señor en auto que está como que pagándole o buscándole pagar por los servicios a alguien más, ¿no? Y se malentiende, ¿no? ¿Por qué? Porque no se considera el elemento del contexto, ¿no? En conciliación del contexto es fundamental, ¿no? A ver, hay otro ejemplo. Hay otro ejemplo. Hay una mosca que le está fastidiando al médico, ¿no? La mosca está volando y volando. Y el otro, el enfermero, va a matar a la mosca. ¿No? Ya está muerto, le dice. Y está la esposa y la hija, ¿no? Pero claro, ellos se refieren a la mosca, no al paciente. Un ejemplo más. Está hablando por teléfono y dice, I need money, ¿no? Necesito dinero. Está sacando dinero del bolsillo, pero piensan que eso es un asalto, ¿no? Le tiran gas pimienta, lo golpean, ¿no? Le pasan electricidad, ¿no? Don't judge too quickly, no juzgue demasiado rápido, ¿no? Otro ejemplo, el contexto, ¿no? El esposo llega para preparar la cena, ¿no? Cariñoso, quiere preparar una cena romántica para su esposa, está preparando la salsa y el gato de pronto, ¿no? ¡Pum! La salsa al piso. El contexto. Creo que hay un ejemplo más, ¿no? Uy, se le cayó el sencillo para poder pagarlo el peaje, no le quieren cambiar. Tiene que entrar a esa tienda a cambiar sencillo, pues no le queda de otro. Sale en la tienda y se encuentra con una conocida. ¿Qué haces aquí? Le dice. Encuentro, XXX vídeo, ¿no? Bien, hay uno último. Esa pareja de esposos ha invitado, ¿no? A la chica, a la amiga morena, para celebrar. Está comiendo y, uy, se atora. No puede, tiene que ayudarla. Se escuchan unos sonidos medio raros, ¿no? Y ya escucha el sonido y regresa. Bien, entonces, ahí había quedado uno más. Puerco, le dice. Y no entiende, ¿no? No entiende por qué. Solo está lustrando sus zapatos, ¿no? Bien, esto, digamos, para ejemplificar un poco amenamente
lo que mencionamos a propósito de, digamos, el contexto, contextualizar, ¿no? Y este axioma de la comunicación, ya que nos había recordado, ¿no?, de que el ser humano se comunica tanto analógica como digitalmente, ¿no? Y en el caso de, digamos, en el caso digital no hay problema porque el mensaje suele ser directo, ¿no? Pero cuando se da, digamos, el mensaje siguiendo un componente analógico, ¿no? Es decir, un componente que abre espacio a la ambigüedad, a la interpretación, entonces allí sí es necesario, ¿no?, que, digamos, las partes puedan, o que el conciliador pueda contextualizar la situación para entender mejor cuál es ese mensaje y a qué exactamente se refiere, ¿no? Aquí hay un ejemplo. Hay, digamos, de manera verbal, ¿no?, se pide de forma suave, ¿no?, que alguien recoja el papel, ¿no? Recoge ese papel. El contenido es que recoja el papel, ¿no? Y la información brindada por el componente verbal, digital, es claro, ¿no? La relación es una relación de igualdad porque la información brindada por el componente analógico da esa sensación, recoge ese papel de forma directa, ¿no? En cambio, si es que, digamos, decimos, ¿no?, que alguien recoja ese papel y lo decimos con voz alta, con un gesto de seriedad y levantando las manos, ¿no? O sea, es decir, estamos diciendo que recoja el papel y lo hacemos haciendo este gesto, ¿no? La persona que está escuchando el mensaje, escucha digamos, entiende el mensaje, que es que recoge ese papel, pero ese gesto de levantar las manos y fruncir el ceño, ¿no?, tener un gesto de seriedad, podría ser interpretado también como si fuera algo negativo, ¿no? Entonces allí la relación ya no es de igualdad, sino es una relación de autoridad. Lo que hacemos, eso ya lo habíamos mencionado en los temas anteriores, ¿no? Lo que hacemos, lo que decimos y la forma en cómo lo decimos determina siempre una relación, que puede ser de igualdad o puede ser de autoridad, ¿no? Entonces este axioma de la comunicación nos recuerda eso, ¿no? Los seres humanos se comunican tanto digital como analógicamente. Y por último, el último axioma... Así, ¿no? Así creo que... ¿Perdón? Quiero 1,5. Creo que hay un audio que se está filtrando. Es Elizabeth Zulma, Ore. Elizabeth, ¿nos escucha? Ahora sí, ya creo que el audio se había... Sí, accidentes, sí, efectivamente. En la virtualidad suele ocurrir, así que no hay problema. Bien, ahora sí, pasamos al último axioma de la comunicación, habíamos dicho. A ver. Este axioma de la comunicación nos dice que la interacción, eso ya, digamos, complementa un poco lo que hemos visto antes, ¿no? La interacción en la comunicación suele ser siempre simétrica o complementaria según estén basados en la igualdad o en la diferencia, ¿no? Cuando es una conversación, digamos, amena, clara, directa, abierta, franca, asertiva, entonces la comunicación, diremos que sigue un camino de igualdad, ¿no? Pero más bien cuando esta relación es de autoridad, ¿no? Es decir, hay gritos, hay alguien que quiere imponerse, que exige, que es intransigente, que es vehemente, ¿no?, colérico o como quieran, ¿no? Entonces la relación que se establece y que se teje ya no es una relación de igualdad, sino es una relación de diferencia, ¿no? Y la interacción humana, digamos, está basada siempre en esta interacción, ¿no? O mejor dicho, basada en esta relación, ¿no? Piensen ustedes que en el siglo XVI, cuando llegaron, digamos, los españoles en su versión europea, ¿no?, para poder trabajar la mano, digamos, los centros mineros en América, empezaron primero exterminando a los indios y morían ellos en las minas, ¿no? Pues no soportaban el trabajo, hasta que a alguien se le ocurrió poder traer a los esclavos negros del África, ¿no? Entonces allí los esclavos negros, tanto como los indios, eran vistos como entes inferiores, ¿no? No eran vistos como iguales, ¿no? Esa era la interacción de la época, ¿no? Es más, hubo una polémica en 1551, ¿no? El padre Bartolomé de las Casas reclamaba y decía que el indio tenía una calidad de alma similar a la del blanco español, a la del blanco europeo. Y entonces hubo toda una polémica para discutir a ver qué tipo de alma tenía el indio, ¿no? Porque se entendía que sí tenía un tipo de alma, pero que era inferior al del español, al del europeo, ¿no? Por eso es que se le catequizaba, porque se creía que tenía alma. Con los negros no ocurría esto así. La población afroamericana en realidad era considerada casi como si fueran animales. Por eso es que si uno busca en las crónicas, ¿no?, españoles de la época del siglo XVI-XVIII, no va a encontrar en ninguna de ellas que se mencione, digamos, que la catequización se daba también para los esclavos negros, ¿no? A los negros no se les catequizaba porque se consideraba que no tenían alma, ¿no? ¿Para qué se les iba a catequizar si no tenían alma, ¿no?
solo a los indios, ¿no? Entonces allí la relación también era una relación de diferencia. Con el esclavismo ocurría lo mismo, ¿no? Con el apartheid en África ocurría lo mismo, con, digamos, estas crisis de, digamos, de separación y de racismo que hay todavía en Estados Unidos ocurre lo mismo, ¿no? El año pasado, ¿no? La muerte de George Floyd, si no me equivoco, ¿no? Desató toda una serie de movimientos, de levantamientos, ¿no? Precisamente porque la sociedad percibía que la interacción a nivel social que mantenían no era una relación simétrica, sino que había siempre cierta sospecha del ciudadano afroamericano, ¿no? Y no así, por ejemplo, diríamos, con los que son de piel blanca, ¿no? Ahora sabemos que no existen razas, pero en el siglo XIX y hasta buena parte del siglo XX se hablaba de las razas, ¿no? En el entendido de que había una suerte de clasificación natural entre la humanidad, ¿no? En la que estaban, por ejemplo, los de piel negra, los de piel blanca, los cobrizos y los amarillos, ¿no? Y entonces a cada raza le correspondía ciertas características, ¿no? El blanco a mandar, a ordenar, a dirigir, es creativo, original, ¿no? El amarillo, el cobrizo al trabajo, ¿no? Son obreros, y luego el negro para el esclavismo inferior, no razona, no piensa, ¿no? Esta clasificación, que era en todos sus puntos eran falsos, ¿no? Por eso se le dice pseudocientífica, porque en la época se presentaba como científica, ahora sabemos que no se servían de criterios científicos, sino de criterios ideológicos, políticos, ¿no? Pero en su momento generó una sensación también, digamos, ¿no? De desigualdad que terminó también en movimientos, en luchas, ¿no? Que buscaban la igualdad entre los elementos naturales de una sociedad, ¿no? Entonces sí, la interacción siempre, por eso es un axioma de la comunicación, ¿no? A nivel social siempre genera una relación o de igualdad o de diferencia, ¿no? No hay que perder de vista eso, ¿no? Lo que les decía, ¿no? Quería cerrar la idea. El racismo tuvo enorme vigencia hasta principios del siglo XX, pero luego ya de los acontecimientos que trajeron a la discusión el tema de la genética y demás, ¿no? Ya no se habla de razas, ¿no? En todo caso, si hay que hablar de razas, se tiene que hablar de una sola, la raza humana, ¿no? La raza humana, la especie humana, en ese mismo sentido, ya no de razas, ¿no? Ahora más bien se habla de genes, ¿no? De la carga genética que pueda tener una persona, además. Ahora, antes decían, no, los blancos europeos o los alemanes tienen que cruzarse solamente entre alemanes, ¿no? No pueden, digamos, inferiorizar, o cómo decirlo, no pueden empeorar o denigrar la raza si es que, digamos, tienen, no sé, pues, parentesco con algún tipo de raza inferior, ¿no? Antes se creía eso, de que cuando una raza solamente se mantenía en sí misma, era más pura, ¿no? Ahora la genética nos dice que eso es un error. Cuando la carga genética solamente circula entre los habitantes de una misma carga genética, del mismo mapa genético, empiezan a surgir malformaciones, ¿no? Y eso se puede ver claramente en la historia. En las monarquías, en la época de las monarquías, del siglo, pues, de la Edad Media hasta el siglo XVIII, ¿no? En parte del XIX, las monarquías tenían, digamos, la peculiaridad de que los reyes y las reinas y los hijos de ellos solamente tengan copulación entre ellos, ¿no? Muchas veces era entre primos hermanos. ¿Y cuál era el resultado? Que nacían hijos idiotas, ¿no? Idiotas en el sentido de que tenían, en el sentido griego, idiota, en el sentido de que tenían ciertos problemas, ¿no? Que les impedían desenvolverse de forma, digamos, natural y fluida en un ambiente social, ¿no? Ahora, en el África también, esa malformación se ve no solamente en los síndromes, sino también en ciertas anomalías que está presentando la parte inferior de las extremidades de algunas poblaciones africanas, ¿no? Hay una enfermedad que se llama la pata de pavo, ¿no? ¿En qué consiste? Como estas tribus africanas, algunas solamente, digamos, tienen relaciones entre ellos, ¿no? Poco a poco los hijos han empezado a nacer desarrollando una malformación en la pierna, ¿no? Como si fueran una pata que tiene dos entradas y una uña detrás, como un pavo, ¿no? Y entonces han empezado a nacer los niños, digamos, con esa malformación, ¿no?
Entonces, ¿qué nos dice la ciencia? Que la carga genética debe mezclarse, debe, digamos, vincularse con las demás. Si solamente tiene circulación consigo misma, empieza a generar síndromes, ¿no? O sea, la ciencia misma nos está demostrando que el mestizaje, el cruce, el sincretismo, ¿no? En general, son elementos que sirven para el adelanto, para el mejoramiento de una especie, en este caso de la especie humana, ¿no? Esas ideas de hay que cerrarnos, existe una raza pura y demás, ¿no? Ya están pasadas de moda, ya han sido superadas ampliamente por los postulados científicos, ¿no? Bien, entonces este es el último axioma de la comunicación, ¿no? Es decir, que toda interacción humana siempre supone una relación o de igualdad o de diferencia, ¿bien? Ahora sí, vamos a ver el siguiente tema, que es barreras en la comunicación, ¿no? Hablamos de barreras en la comunicación en el sentido de que son ciertos obstáculos que impiden que las personas, ¿no?, que puedan comunicar o puedan emitir un mensaje de forma clara, y que ese mensaje, digamos, tiene cierta dificultad para poder transmitirse, ¿no? Ahora, esas barreras no se dan solamente en el emisor, sino que también se pueden dar en el receptor y a su vez en el contexto, es decir, en el ambiente en el que se está desarrollando ese proceso de comunicación. ¿Bien? Por ejemplo, a ver, es un pequeño texto. Este es un esquema de cómo, digamos, funciona el ruido o el obstáculo de la comunicación, ¿no? Hay un emisor que trata de emitir un mensaje, ¿no?, a un receptor, solo que un ruido impide que ese mensaje llegue de forma clara, ¿no? Y eso hace también que haya dificultad para que se realice la retroalimentación, ¿no? Entonces, eso hay que tomarlo en cuenta. Los obstáculos en la comunicación, las barreras en la comunicación, son estas dificultades que impiden la claridad en la transmisión de un mensaje. ¿Bien? Ejemplo, en el emisor, ¿no? ¿Cuándo se puede hablar de barreras en la comunicación en el emisor? Imaginen ustedes como conciliadores que tienen que dar el monólogo de apertura para empezar la audiencia de conciliación. ¿Qué tipo de elementos podrían evitar que el mensaje que ustedes tienen llegue con claridad hacia las partes, ¿no? Uno de ellos podría ser el no utilizar un lenguaje, un código común, ¿no? Por ejemplo, aquí en el Perú, digamos, uno de los idiomas oficiales es el castellano, ¿no? Entonces, imaginen que ustedes sean, digamos, nacidos en el Perú, pero que después el resto de su vida, no sé, pues hayan crecido y vivido en Alemania, o no sé, pues en Palestina, ¿no? O incluso, no sé, pues para pensar en un lugar así distante, en China, ¿no? Entonces ustedes, si bien son peruanos, no dominan o no dominarían el idioma castellano. Entonces hablarían en chino, hablarían en alemán, o hablarían, no sé, en cualquier otro idioma. Y el hecho de no manejar un mismo código de lenguaje evitaría que puedan ustedes transmitir los mensajes que quieren hacer llegar a las partes, ¿no? O viceversa, las partes querrían, digamos, de decirles algo a ustedes y ustedes no entenderían, ¿no? Porque hay una barrera en el emisor, ¿no?, que es el no participar de un código común. ¿Cuándo más hay una barrera en el emisor? Cuando no somos claros al enviar un mensaje. Por ejemplo, cuando no verbalizamos bien, cuando no hilamos ideas, ¿no?, etcétera, ¿no? Es decir, por eso es importante también practicar mucho el asunto de no la entonación, sino el de la dicción. Es decir, la forma en cómo nosotros vamos articulando las palabras que decimos, ¿no? A veces he conocido personas que tienen la capacidad de hablar muy rápido, y entonces cada vez que hablan es como si soltaran una metralla de información, y hablan tan rápido que a veces no se entiende, ¿no?, que de repente tienen ciertos problemas que ya son más bien de orden, diríamos, material, biológico, ¿no? Imaginemos una persona que sufre, no sé, pues, de algún tipo de impedimento que le permite pronunciar ciertas letras, ¿no? Entonces, eso también podría generar un obstáculo al momento de comunicarse, ¿no? Al momento de comunicarse. ¿Cuándo más? Cuando hay falta de habilidad para expresarnos, ¿no? Por ejemplo, al exagerar o al creer que dominamos el tema, ¿no? Esto, digamos, suele ser también algo común, ¿no? Esa habilidad que tenemos para poder expresarnos puede, digamos, traducirse en el problema de no tener mucho vocabulario para hablar, ¿no? Yo recomiendo por eso siempre la lectura. La lectura nos ahorra, digamos, el trabajo de recurrir a un diccionario de gramática, ¿no?
y nos ahorra al mismo tiempo, ¿no? El hecho de sentarnos a estudiar las palabras de un diccionario una por una hasta aprenderlas, ¿no? Porque cuando uno lee, ya sea cualquier texto, ¿no? Teoría, de literatura, o lo que fuese, como está viendo la palabra, aprende cómo se escribe. Ve los signos de puntuación, aprende dónde se tiene que puntuar, ¿no? Pero por eso es necesario leer, digamos, literatura que está bien escrita, ¿no? Yo recomendaría por eso literatura clásica, ¿no? Pero en fin, ¿no? Esa habilidad para comunicarnos muchas veces tiene, ¿cómo decirlo?, tiene un punto de apoyo en el hecho de ser lectores, ¿no? Ustedes se dan cuenta rápidamente de que alguien que lee tiene, ¿no?, un poco más de recursos para poder expresarse, para comunicarse. Esto no es determinante, ¿no? No es determinante, pero digamos ayuda, ¿no? La lectura nos ayuda a desenvolvernos mejor, ayuda a que cuando estemos, digamos, hablando, en nuestra cabeza esté revoloteando un revoltijo de posibilidades, de palabras, de vocabulario, y pescamos alguna al vuelo y la decimos y la mencionamos, ¿no? Entonces la habilidad para expresar, o la falta de esa habilidad, puede ser una barrera en la comunicación. ¿Qué más? Cuando hay una actitud negativa respecto al receptor, ¿no? Es decir, cuando uno adelanta un prejuicio y en lugar, digamos, de concentrarse en el mensaje, está pensando en el receptor, ¿no? Etcétera, ¿no? O simplemente por el hecho de no ser empáticos, ¿no? Por el hecho de no ser empáticos. Hay personas que tienen un talento natural para caer mal, ¿no? Yo he conocido un par de ellos de la universidad, recuerdo, tenía un compañero, ¿no?, que era inteligente, pero, digamos, tenía un genio terrible, ¿no? Tenía un genio terrible, ¿no? Y entonces solíamos bromear con él, recuerdo, porque sus respuestas siempre eran muy duras, muy frías, muy tajantes, ¿no? Es como que de pronto, ¿no?, venga alguien, una compañera, y nos cuente, ¿no? Oye, chicos, ¿no?, estoy triste porque mi enamorado me ha dejado, ¿no? Él hubiera sido capaz de decirle, mira, si a tu enamorado no le importas, menos a nosotros, ¿no? Si hubiera ido, esa capacidad de antipatía tenía. Entonces hay personas que, digamos, sin proponérselo, digamos, tienen ese obstáculo en su propia forma de ser, ¿no? No son muy empáticos. La empatía es la capacidad que yo tengo de ponerme en el otro, en el lado, en el lugar del otro, ¿no? Y que soy al mismo tiempo de sentir eso, o tratar de sentir lo que esa persona está sintiendo, ¿no? Eso es la empatía, ¿no? Un ejemplo, digamos, un autor empático es Vallejo, ¿no? Vallejo, como ustedes saben, ha escrito sobre todo sobre temas de la nostalgia vinculados a la tristeza, a la orfandad, ¿no? Y cuando uno lee un poema de Vallejo o lee un cuento de Vallejo, de pronto dice, oye, qué buena capacidad la de este escritor, me ha hecho sentir lo que está sintiendo ese personaje, ¿no? No lo he sentido ya distante, sino que he sentido que yo mismo participaba de esa situación, ¿no? Entonces, ¿qué ha logrado Vallejo en literatura? Hacer que nos pongamos en el lugar del otro, en los zapatos del otro. Eso es la empatía, ¿no? Ponerme en el lugar del otro y a partir de ese lugar tratar de comprender la situación, ¿ya? Eso pueden ser algunos ejemplos en cuanto a las barreras que hay en la comunicación, ¿no?, en el emisor. Pero dijimos que también pueden haber barreras en el receptor. Pero esto es un ejemplo de barreras en el emisor, ¿no? Dijimos cuando el código no es el mismo, ¿no? Aquí el de azul, por ejemplo, está hablando en italiano, dice ciao, ¿no? En italiano ciao sirve tanto para saludar como para despedirse, ¿no? Ciao, buongiorno, ¿no? Luego está el de verde, que está hablando en francés, ¿no? Bonjour, está saludando. O luego está el de amarillo, que dice hello, ¿no? Está hablando en inglés. Y luego está el de rojo, ya no me pregunten cómo se pronuncia o qué dice allí, ¿no? Sospecho que es chino, ¿no? No estoy seguro. Pero bien, como tienen un código distinto, hay obstáculos para comunicarse, ¿no? Luego, también suelen haber obstáculos en cuanto al receptor, ¿no? Está, por ejemplo, cuando nosotros reaccionamos ante la creencia de que somos atacados. En lugar de prestar atención al mensaje con claridad, lo que hacemos es simplemente actuar a la defensiva, ¿no? Y cuando uno actúa a la defensiva ya no está prestando atención al mensaje, sino que su cabeza está concentrada en defenderse solamente, ¿no? Ese es un ejemplo, digamos, de barrera en el receptor. Cuando realizamos evaluaciones anticipadas, ¿no? Cuando en lugar de esperar a que la otra persona termine de hablar, nosotros ya lo cortamos y entonces ya estamos hablando, nos adelantamos a los hechos, ¿no? Anticipamos juicios, ¿no? ¿Cuándo más? Cuando proyectamos nuestras impresiones positivas o negativas, ¿no? En lugar de conversar abiertamente, ya estamos dándole un valor, estamos valorando lo que nos están mencionando.
Cuando hay falta de atención al mensaje, por ejemplo, ¿no? Alguien nos está hablando, una parte viene del centro de conciliación, señor el conciliador, a mí me han dicho que, digamos, el problema que tengo puede ser conciliable, me gustaría tener información, y nosotros estamos ahí, ¿no? Tecleando, sin prestarle atención. Sí, toma asiento, ahorita lo atendemos, ¿no? Y seguimos, ¿no? Entonces, otra vez, barrera en el receptor. O cuando en lugar de escuchar atentamente, simplemente nos atenemos a aconsejar al emisor, o lo animamos, ¿no? Lo vemos como si fuera, digamos, alguien inferior, como un niño, etcétera, lo que fuese, ¿no? Hay una serie de elementos que no nos permiten, a veces, ¿no?, percibir el mensaje que nos está dando el receptor, perdón, el emisor, ¿no? Aquí hay otro ejemplo para que puedan verlo, ¿no? Es una señora que está ahí claramente, digamos, encolerizada y le dice, ¿no? ¿Qué te pasa, Ricardo? ¿Por qué no me escuchas, no? ¿Por qué ya no me prestas atención? Entonces voltea a Ricardo y dice, ¿me puedes repetir la pregunta? Pues ni siquiera le ha prestado atención, ¿no? Barrera en el receptor, ¿ya? Y muchas veces esta falta de atención también se da por la falta de empatía, ¿no? Como no se pone en el lugar del otro, en la situación del otro, entonces a veces no presta atención, porque, digamos, no siente, digamos, que sea una falta grave el no prestarle atención a alguien cuando está hablando, ¿no? Sin darse cuenta que es una falta terrible de respeto, ¿no? Y bien, y por último, las barreras de comunicación se pueden dar también en el contexto, ¿no? ¿Cuándo? Cuando el espacio físico es inadecuado, ¿no? Imaginen ustedes que yo la clase el día de hoy lo hubiese dado, ¿no?, al costado de una estación de tren, ¿no? O al costado del aeropuerto, ¿no? Cada 5 minutos podríamos estar escuchando el aterrizaje o la partida de un avión. Entonces eso generaría un ruido que no nos permitiría desarrollar la clase con normalidad, con tranquilidad, ¿no? Entonces, cuando el espacio físico es inadecuado, también tenemos, digamos, barreras en la comunicación, ¿no? Yo estuve a punto de viajar esta semana al departamento de Amazonas, ¿no? Porque justo mi esposa y mis hijos han viajado allí para pasar unas vacaciones, ¿no? Pero yo por las clases he tenido que quedarme, ¿no? Pero ¿qué hubiera pasado si yo hubiera ido? Ahora me doy cuenta, sé que la señal por allá en el campo no es muy buena, ¿no? A veces se corta o hay mucho ruido, interferencia, ¿no? Entonces, si yo hubiera ido, ¿no?, en ese caso, digamos, allá a Amazonas, a Chachapoya, el mobiliario con el que yo contaba, es decir, la laptop y el módem internet, no hubieran sido adecuados, ¿no? ¿Por qué? Porque la señal no era buena, porque había interferencia o lo que fuese, ¿no? O sea, un tipo de barrera de la comunicación en el contexto también es el mobiliario inadecuado, ¿no? Es como, imagine, pues, un profesor que va a dictar una clase y no tiene el material necesario para poder dar esa clase, ¿no? Yo recuerdo que una vez también fui a dictar un curso de conciliación, me fui hasta Tumbes, ¿no? Hasta Tumbes, en el Colegio de Abogados de Tumbes, o en el local, ¿no? En el Colegio de Abogados de Tumbes, di la clase, pero el día que llegué, ese sábado, llegué, y yo traje mi USB, traje mi material, todo, y total, no había laptop, ¿no? O laptop, como dicen, no había laptop. Y dije, bueno, no hay problema, ya pongo una pizarra y póngame plumones, ¿no? Me dijeron, Luis, no hay pizarra y no hay plumones, ¿no? Ya, bueno, no sé, una madera, un tablón y tiza, ¿no? Luis, no hay maderas, no hay tiza, no hay nada. Bueno, ya, pues, veré cómo yo me las arreglo para hacer la clase, les dije, ¿no? Pero en general, ¿no? A veces hay ahí una barrera cuando el mobiliario no es el adecuado, ¿no? No es el adecuado. Bueno, ahora por la virtualidad podemos servirnos de las diapositivas, ¿no?, de algunos vídeos o lo que fuese, ¿no? Pero en general es una barrera de la comunicación, o representa una barrera, un obstáculo a la comunicación, el no tener el mobiliario adecuado, ¿no? Luego, cuando hay ruidos molestos, ¿no? Imaginen, bueno, felizmente ahora ya han cesado los trabajos, pero estos días estuvieron trabajando por la cuadra porque están instalando el gas natural cálido. Entonces, había desde temprano el sonido del rotamartillo, o estaban, digamos, cortando las mayólicas para hacer las conexiones, ¿no? Entonces, toda la mañana había ruido, ¿no? Realmente habrán terminado, ¿no? Pero sí, esos ruidos molestos también son o representan obstáculos para el proceso de comunicación, ¿no? O cuando hay interrupciones varias, ¿no? Piensen ustedes en cualquier tipo de interrupción, ¿no? No sé, imaginen que, no sé, pues, yo justo tenga que dar la clase de conciliación y esté a cargo de una tienda, ¿no? Una bodega, ¿no? Entonces alguien viene y me toca la puerta, ¿no?
Luis, vende jabones. Sí, sí, tengo. Discúlpeme, muchachos, un momento corto y me voy. Pasan 2 minutos. Luis, ¿tienes verduras? Sí, también tengo. Discúlpeme un momento, ¿no? Y regreso. Ya, ese tipo de cosas, por ejemplo, no se podrían admitir, ¿no? Por el hecho mismo de que representa una suerte de interrupciones varias que dificultan, entorpecen, ¿no? O digamos, estropean el proceso de comunicación que se está gestando, ¿no? Aquí, por ejemplo, ¿no? 2 personas que están tratando de comunicarse en el ambiente, pero hay mucho viento, hay mucho ruido, ¿no? Y una le dice a la otra, hay mucho viento, ¿puedes escucharme? Y el otro le grita, no oigo nada, ¿no? Porque no se entiende, no se escucha, ¿no? Hay mucho ruido. Entonces, las barreras de la comunicación se dan, digamos, en este aspecto, en este mismo sentido. ¿Bien? Ahora sí, técnicas de la comunicación, ¿no? Aquí nos vamos a quedar, aquí, digamos, vamos a hacer un paréntesis, ¿sí? Para indicarles un trabajo que les voy a dejar a ustedes, ¿no? Para que puedan trabajarlo para el día de mañana, ¿bien? Esto lo vamos a ver el día de mañana. Técnicas de comunicación lo vamos a ver el día de mañana. Hasta hoy voy a hacer un pequeño repaso de lo que habíamos visto luego del almuerzo, ¿no? Hemos continuado viendo los axiomas de la comunicación. Hemos visto que hay 5, ¿no? Que en buenas cuentas nos recuerdan que el ser humano siempre está comunicando y que en este acto de comunicar siempre puede establecer un tipo de relación con las demás partes. Esa relación puede ser una relación de igualdad o puede ser una relación de diferencia. Y que la forma en cómo nosotros narramos los hechos que nos pasan, o nos narran los hechos puntualizando algunas secuencias, también determina una forma de ver de esa persona, ¿no? Una forma de relacionarnos con esa persona. ¿Bien? Luego los axiomas habíamos visto también que hay, digamos, algunos elementos que, digamos, no nos permiten comunicarnos de forma adecuada. Esos elementos son las barreras, ¿no? Hay barreras tanto en el emisor como en el receptor. Y también barreras en el contexto. Podría ser un ruido molesto, una interferencia, lo que fuese, ¿no? Entonces, estos elementos que entorpecen la comunicación están también alrededor del proceso general de comunicación. Bien, ahora sí. Ahora yo les voy a dejar un pequeño trabajo para que ustedes lo puedan hacer. ¿En qué consiste ese trabajo? Es bastante, en realidad, sencillo, ¿eh? Yo les voy a compartir con Abel, ¿no? Bueno, igual lo voy a enviar por aquí, ¿no? Es un pequeño link, es un enlace de un vídeo que prepararon en el Ministerio de Justicia sobre cómo se debería desarrollar paso a paso una audiencia de conciliación extrajudicial, ¿no? Yo les voy a pedir que vean todo el vídeo, ¿no? Que dura en realidad solo 50 minutos o un poco más, ¿no? Y que luego analicen la primera parte, ¿no? ¿En qué consiste esa primera parte? El monólogo de apertura, ¿no? Que son los primeros 5 o 6 minutos de este vídeo, ¿no? Y entonces, ¿en qué va a consistir el ejercicio? Ustedes van a ver ese monólogo de apertura, van a ver el vídeo completo, pero se van a detener y a analizar el monólogo de apertura, y ustedes mismos, escuchando el vídeo, van a tratar de identificar cuál es la estructura que tiene. Por ejemplo, si el conciliador empieza presentándose, pone, ¿no? La presentación, el conciliador se ha presentado, o presenta las partes, ¿no? O de pronto el conciliador empieza a hablar de la conciliación, pone, ¿no? Explica en qué consiste la conciliación, o explica cuáles son los principios y cuáles son esos principios. Luego habla del acta, las normas de, digamos, de convivencia en la audiencia de conciliación, o la metodología, ¿no? En fin, ustedes van a ver el vídeo y van a tratar, ¿no? De armar a su modo, ¿eh? Una estructura, ¿no? Básica que no tenga, pues, máximo 10 u 11 puntos, ¿no? 11 puntos máximos, ¿bien? Y van a tratar de, digamos, identificar esa estructura. Lo van a poner en un Word y lo van a subir a la plataforma. La misma actividad que hemos trabajado el día de hoy, ¿bien? Lo van a subir. Y eso lo vamos a comentar el día de mañana. Y mañana vamos a hacer el primer ejercicio, el primer ensayo del monólogo de apertura, ¿no? Yo voy a, digamos, atender a lo que ustedes han enviado. Vamos a comentar un poco las estructuras de algunos de ustedes. Y luego vamos a presentar la estructura que nos da el propio ministerio, ¿no? Y vamos a ordenarnos y luego vamos a hacer un pequeño ejercicio con todos ustedes, ¿no? Yo les voy a traer un material para que ustedes, digamos, puedan, digamos, modificar algunos elementos de ese material y tengan ya un primer speech de lo que significa el monólogo de apertura y lo puedan practicar para cuando le toque el módulo de modelado de audiencia o la fase práctica al finalizar el curso, ¿no? Donde van a tener que realizar una audiencia simulada de conciliación. Yo me comprometo mañana a traerles ese material, pero ustedes se tienen que comprometer hoy día a ver este vídeo completo, insisto, son 54 minutos, ¿no?
Y luego en un Word van a escribir monólogo de apertura, ¿no? Parte o estructuras, ¿no? Y luego van a enumerar y van a colocar según su criterio, según el vídeo que van a ver, ¿no? En qué consiste el monólogo de apertura. Insisto, el monólogo de apertura solamente es los 5 o 6 minutos primeros del vídeo que les voy a mandar. No quiero que me haga una estructura de todos los 50 minutos, no. Solo de los primeros 5 o 6 minutos, 5 minutos y medio que lo dura en este vídeo, ¿no? El monólogo de apertura. Bien, entonces voy a compartir con ustedes el enlace. El enlace lo voy a dejar por aquí en el chat. Aquí en el chat lo voy a dejar para que lo puedan abrir y lo puedan ver. Y al mismo tiempo lo voy a compartir con Abel, ¿no? Con el coordinador, para que él pueda también hacerles llegar a ustedes, ¿no? Este vídeo al grupo de WhatsApp que tienen, ¿no? Y puedan revisarlo, por favor, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la indicación? Es ver este vídeo que les estoy compartiendo en el chat y que también Abel les va a hacer llegar a ustedes por el grupo de WhatsApp, ¿no? Ver ese vídeo, verlo completo y luego analizar solo el monólogo de apertura, que son los primeros 6 minutos, ¿no? 6 minutos, digamos. Y van a tratar de identificar ustedes por su propia cuenta, ¿no? Cuál es la estructura que tiene ese monólogo de apertura, ¿no? Con sus propias palabras. Y mañana lo vamos a presentar, lo vamos a conversar, lo vamos a pulir, y luego yo les voy a entregar una estructura final, y con eso vamos a hacer el primer ejercicio, el primer ensayo del monólogo de apertura. ¿Bien? Una vez que hayamos visto eso, también vamos a continuar con las técnicas de la comunicación. Eso lo tenemos ya pendiente. Mañana todo el día vamos a hacer técnicas de la comunicación y vamos a ver esto del monólogo de apertura. ¿Bien? Entonces, si es que alguien tiene alguna duda o consulta, puede hacerlo en este mismo instante.